conectan cada semana aquí a su podcast Café y Canela. Como lo habíamos prometido en esta ocasión, en esta semana vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy interesante que se trata de la religión. Queremos analizar si en nuestro medio, aquí en Esmeraldas, en Ecuador, la religión se vive con fe o con fanatismo. Como siempre nos acompaña mi queridísimo amigo Javier Cabeza. Javier, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Fue un gusto tenerme aquí de invitado. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar conectados en este momento y compartir junto a nosotros este podcast de alto nivel con nuestro amigo Fran y Javier, como es Café y Canela. En este momento vamos a hablar de un tema tal vez controversial para algunos o importante para otros, pero es un tema que basa la religión en la fe y el fanatismo. Por eso hoy tenemos invitado al pastor Gustavo Alcibar, ministro de culto, con quien vamos a despejar muchos temas y muchas dudas en relación a la fe y el fanatismo. Bueno, Fran, haga la presentación. Sí, por supuesto, como usted bien lo dijo, tenemos en esta ocasión la visita del pastor o ministro, que él ya va a explicar mejor qué significa una cosa, qué significa la otra, y nos va a contar un poquito acerca de su experiencia. Bienvenido, pastor Gustavo Alcibar. Un gusto, muchas gracias, un placer de poder estar con ustedes, de haber pensado en mí y de haber tomado en cuenta este desafío, porque es un desafío. A veces conversar entre amigos es buena la tertulia, pero también cuando se comparten otras ideas, pues eso es lo que tenemos que saber oír, saber recibir y los comentarios. Bueno, mi nombre es Gustavo Alcibar, como ya me presentaron. Oficialmente, eso es lo que uno de los tabús que podemos estar resolviendo, ante el gobierno y ante las instituciones del Estado, ahí no se conoce que pastor, que obispo, que esto. Nosotros somos ministros de culto. Ese es el punto neurálgico, digámosle así, de nuestro título. De mi iglesia, yo soy parte del Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral, CENTI. Es una institución que estamos en los 5 continentes del mundo, en todos los países de Latinoamérica y aquí en el Ecuador, en todas las provincias. Mi función es ser misionero, que tiene una gran diferencia como que en pastor, porque yo les explicaba que pastor es el que como que está afianzado, ¿sí? El que lo vienen y lo traen a un lugar específico. Mi función de misionero me lleva a recorrer el país de acuerdo a la necesidad ministerial que tenga la iglesia. Junto con mi esposa hemos estado en Jipijapa, en Manta, en Guayaquil, en Riobamba, en Quito. En Quito estuvimos en 2 sedes, estuvimos 12 años en Quito. Y hace un año la iglesia me trasladó, me dio la dirección de que yo venga a dirigir acá en Esmeraldas una de las sedes de la iglesia. Mi iglesia tiene 4 sedes en la ciudad de Esmeraldas. Yo dirijo la que está en el barrio del sur. Desde la Tolita 1, nosotros dirigimos todo el sur, la parte de Evangel, todo ese sector. Entonces hace un año vine con mi familia, con mis hijas, a empezar esta nueva experiencia ministerial acá en Esmeraldas. De experiencia ministerial, 18 años sirviéndole a Dios a tiempo completo. El misionero, a diferencia del pastor, vuelvo y repito, me estoy tomando... el pastor tiene, digámoslo así, la facilidad o la opción de trabajar. El misionero tiempo completo no, porque nos dedicamos 100% a la labor de la iglesia. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí. Ya, usted decía tiene 18 años al servicio de la iglesia. ¿Podrías contarnos? Yo te voy a tratar como amigo. Somos amigos. Igual el respeto siempre ha existido. ¿Podrías contarnos cómo fue el inicio? ¿Cómo fue que tú llegaste a la iglesia llegó a ti? ¿Cómo fue que tú dijiste, quiero ser, o si fue de esa forma? O sea, ¿desde el principio sabías que querías ser pastor, ministro? ¿O fue que entraste en la iglesia y poco a poco encontraste tu vocación?
vocación. La vocación, sí. La iglesia vino a mí, una invitación que tuve, participando, luego me fui involucrando y en el ejercicio del involucramiento como tal, a nivel doctrinal, llamémoslo así, recibí el llamado, es decir, la vocación para ejercer. Y para eso no solamente, bueno, ahí entre una de las preguntas que iniciaron en la página del podcast, ahí decía una pregunta, también la tengo respecto, pero voy adelantando, es que ¿cómo uno se hace pastor? ¿Qué necesita? El primero que tiene es tener vocación, la vocación de servicio. Que una pregunta decía que si uno tiene que tener un don para ser pastor, el don del servicio. Okay. Antes de continuar, Frank, me gustaría que viéramos un corte comercial. Para hacer un corte, para tomar, dice acá un gran amigo que Frank no se escucha, y vamos a ver si solucionamos esto. Por favor, señor director, Okay, damos una pausa. La más rica leche de coco la tiene Natural Coco, obtenida de fruta seleccionada especialmente por nosotros. Sus usos gastronómicos son muy variados y pueden ser utilizados desde platos a la carta, coctelería y más. También posee vitaminas y minerales esenciales para la salud. Deleítate con sus sabores sin colorantes ni saborizantes. Su consumo es beneficioso para el cuerpo, pues ayuda a perder peso y controla los niveles de azúcar en sangre. Disfruta de un producto saludable y natural. No posee lactosa y es ideal para poder ser consumido por veganos. Crea tus mejores platos, jugos y postres con Natural Coco, porque lo rico y saludable va por dentro. Listo. Ahora sí ya solucionamos el tema, ahora sí podemos Hola. decir que a nuestro compañero Frank no se le escuchaba, pero ahora sí ya estamos nuevamente con ustedes y hemos solventado este tipo de inconvenientes. Entonces, como usted decía, pastor, en su presentación, usted es un misionero y eso le da la posibilidad de usted poder dirigir varias iglesias, mencionaba usted, varios templos, le llaman. Varias sedes de la iglesia. Varias sedes de la iglesia. En La iglesia diferentes es lugares, en claro. diferentes lugares, en diferentes ciudades o en diferentes países de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad de Exacto. donde la iglesia Donde le la pida iglesia que usted me pida asista. Como, está, sí. Ok. Como los policías, como los militares que le dan el pase. Presta servicio Lo en diferentes mismo lugares. también. O sea, donde está la necesidad, nosotros acudimos y vamos. Súper entendido. Entonces, estaba conversando de cómo la iglesia llegó a ti a través de una invitación y nos ibas a comentar los requisitos. ¿Qué fue, qué era lo que, aparte de obviamente el don del servicio, qué más se necesita para ser pastor? Perfecto. Carrera ministerial. Ok. Porque lamentablemente cuando uno habla, como todos, ¿no? La carrera universitaria, todo el mundo se prepara y para ejercer un ministerio también tenemos que tener carrera, tenemos que tener experiencia. Voy a usar términos doctrinales como para hacerme entender. Por ejemplo, uno tiene que empezar dirigiendo un grupo de oración, evangelizar, compartir, ¿sí? Evangelizar, dirigir un grupo de oración, es decir, dar un tema. Luego dirigir un ministerio que nosotros le llamamos especializado, jóvenes, parejas, profesionales, ya dirigirlo. Ok. Y después de eso vamos avanzando, dirigiendo ya una zona de trabajo. Claro. Yo trabajé evangelizando en Quinindé, en Atacames. Eso ya se fue formando mi carrera ministerial hasta que yo ya dirigí una sede. Ahora sí ya, por previa aprobación, tú mandas una solicitud. No es que yo quiero ser y ya venga. Ya lo eres. Exacto. No. Es lo que estaba pensando. No. Seguramente en cada iglesia, en cada religión, funciona de formas distintas, pero no es que quiero ser pastor hoy y ya mañana lo soy. Es una preparación y es una carrera. Exacto. O sea, digámoslo así, nos contamos en libertad y como estamos Totalmente. en una tertulia de amigos. Bueno, cuando las cosas son serias, son serias. Obviamente. Obviamente hay lugares, hay denominaciones que el que quiere ser empieza y se va. Perdón, es como lo comentábamos antes fuera de cámaras, que llega un tipo, se compra un terreno, construye un templo y dice yo soy el pastor de aquí. O sea, en Senti no funciona de esa manera, según lo que nos estás explicando, pero de que los hay, los hay. De que los hay, los hay. Okay. Lastimosamente sí. Sí, eso no hay que negarlo. O sea, Okay. una persona tiene una vocación, tiene su terreno, construye su edificación, su templo y empieza a compartir. No hay nada de malo, pero tampoco es como al 100%, llamémoslo así, oficial, legal. Legal no creo, pero oficial tal vez sí.
Pero aquí ahora sí vamos, yo creo que dentro de las religiones se habla de la fe o el fanatismo. Perfecto. ¿Será que yo me gustaría hablar en términos general, no tal vez específico dentro de la ciudad o no sé, o de pronto usted que ha recorrido donde tiene usted esta sede, cómo se pronuncia o tal vez en su caminar dentro del tema de la religión puede identificar si existe la fe o el fanatismo en diferentes religiones? Ujú. ¿Puede usted mencionarnos si existe o tal vez no existe esto dentro de las religiones? Sí, claro. Vamos entonces, ya entrando en materia, vamos a lo conceptual para de ahí ya poder diferenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde que les decía antes de iniciar, cuando empezaron ya la publicidad, empezaron unas preguntas y bueno, uno tiene que prepararse. Entonces yo también vengo con mis apuntes preparados porque tampoco la mente es frágil y se puede Exactamente, olvidar. sí. Así Exacto. es. Vamos entonces, queridos amigos, a nuestros internautas, dando conceptos para ahí ya, partir de una premisa para llegar ya a un punto establecido. Religión viene del latín religiare, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de divinidad o la veneración a la misma. Eso es religión. Sí. Es un dogma de veneración. Partamos de ahí. Es decir, un dogma de veneración que no necesariamente es al Dios que conocemos. Exacto, Ok. exacto. Dioses y religiones. Hay muchas. Shintoísmo, hindú, Dios Shiva, Por supuesto. etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, bueno, eso es. En la religión, partamos de religión. Ujú. Es un conjunto de creencias o dogmas hacia una divinidad, sea cual Listo. sea el nombre. Listo. Eso es religión. Exacto. La religión fue inventada por el hombre. La Claro. religión no está en la Biblia. En la religión habían creencias Ese. que estaban, lineamientos y que se fueron separando, ¿no es cierto? Ahora vamos, ya tenemos el concepto de religión, concepto de fe. De fe. Ahora vamos ya puertas adentro. Fe es la confianza, el concepto bueno que se tiene de alguien o de algo. Pero la fe en sí genera también que dentro del ser humano, a raíz de los tiempos, necesita creer en algo. Tal vez en algo que no lo vemos, Claro. pero necesitamos creer en algo. Exacto. ¿Será que dentro de nuestro país existe la fe? Ya. Partamos una cosa. Todos tenemos Fe. fe. ¿Queremos en algo? Porque En tenemos fe. algo o en alguien. Claro. Todos, incluso las personas que no creen en Dios, tienen fe en algo que, o sea, tener fe para empezar es creer en algo que no me consta, que no puedo yo percibir. Pero creo Y en todos, y yo he escuchado mucha gente que se refugia en la ciencia para querer decir que no cree en Dios porque cree en la ciencia, pero yo creo que no están contrapuestas. Entonces, incluso una persona que cree en la ciencia tiene fe porque, por ponerte un ejemplo, la gravedad tú no la puedes ver, no puedes demostrarla más que con la experiencia, con la experimentación. Y es decir, si yo este vaso lo suelto, esta copa, si yo la suelto, va a caer al piso. No necesito hacerlo para saber lo que va a pasar. Eso es tener fe en algo, a pesar de que no lo he visto aún porque todavía no sucede, pero estoy seguro de que va a suceder, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa es la fe. La fe teológica. Ahora ya vamos a entrar Eso, a lo que claro. viene con la Eso religión. ya es exactamente. Una cosa es fe, específico. es el buen concepto que se tiene de algo de alguien, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a lo teológico. Dios, lógica, pensamiento. El pensamiento de Dios. Eso es la teología. Ok. Partamos de ahí. Entonces, es el principio de acción del poder para hacer. Yo tengo fe en algo o en alguien. En este caso, mi fe cristiana. Ujú. Mi fe cristiana es que me lleva a creer en alguien. ¿Quién es ese alguien? En el Todopoderoso, en el Omnipotente, en el Omnisciente. ¿Sí? Yo tengo fe en algo. Que ese Eso. algo, lo estoy hablando con respeto, ¿no? No. Estoy haciendo entender, cuidado, no es que estoy hablando. No puedes decirle Señor, algo a no voy a Dios. hacer Alguien algo, va a salir pero con alguien eso. me va a escribir, ay, Sí, ¿por qué alguien- lo hablas así? No. Alguien va a salir con Es eso. una forma de hablar para hacerme entender. Cuidado, porque en eso sí Claro. quiero ser también respetuoso, ¿no? Yo tengo mi fe en el que me puede ayudar que me puede ayudar para. Ujú. Cuando a mí yo dije al principio, la iglesia vino a mí y yo empecé en mi caminar, esa fe me hizo cambiar
para. Ok. Me hizo alejar de para acercarme a. No sé si estoy siendo claro. No sé, está Sí, bien. sí, totalmente, ¿no? totalmente. Pero yo quiero hacer una pregunta. Me gustaría adentrar un poquito más. Pregunte, O sea, láncelo. muchas personas, o sea, es mi criterio, de muchas personas que han andado, digámoslo de esta manera, en su historial de vida ha sido totalmente negativa. Y llega el momento que dicen, Dios me habló. Dios me habló y como Dios me habló, voy ahora a conquistar muchas personas tratando de inculcarles la palabra de Dios, sabiendo que yo tuve un pasado totalmente muy malo. ¿Cómo creer que Dios me habló y yo tengo que adoctrinar, porque yo creo que esa es la palabra correcta, adoctrinar a demás fieles o que crean en algo que yo creo, pero tal vez esas personas no creen en eso? Listo. Pero es que nadie nace pastor. No, o sea, no digo que, no digo que, está bien, está bien. no digo que sea un pastor, pero No, nadie nace, a eso que iba, nadie nace pastor, nadie nace sacerdote, Exacto. nadie nace escriba, nadie nace fariseo, Claro. nadie nace judío, nadie nace musulmán, uno se hace. Entonces, uno pues, yo también tengo mi pasado, porque yo no nací. Perdón un momento, por supuesto. Pero a pesar de que, como tú bien dices, nadie nace pastor, nadie nace musulmán o católico, etcétera, pero sí depende mucho de en dónde tú naces para poder tener acceso a. Por ejemplo, si tú naces en Medio Oriente, tienes más posibilidades de convertirte en musulmán Exacto. que en ser católico o ser protestante o ser evangélico, ¿cierto? Creo que depende mucho. Y hoy en día, con la globalización y con la tecnología y comunicación que existe, tienes muchísimas más formas de descubrir otras religiones como para decidir tú convertirte, ¿cierto? Exacto. Pero de pronto en la antigüedad no era así. Habían personas que nacían en un lugar y no conocían otra cosa, pero aún así habían quienes no creían en la religión que les era impuesta. Porque al principio, bueno, hace muchísimos años la religión era impuesta, ¿no? Aún así, había gente que decía, por ejemplo, cambiaba de régimen, había un nuevo emperador y decía, ahora vamos a creer en tal Dios. Pero había gente que mantenía su fe y eran perseguidos. Y asimismo habían quienes decían, ¿sabe qué? No, yo no estoy de acuerdo. Y a pesar de que no tenían toda la comunicación que tenemos ahora, tenían su mentalidad propia. Entonces, creo que en cierto modo, a pesar de las diferencias y a pesar de que dependiendo del lugar geográfico donde tú naces, tienes más apertura o tienes más conocimiento sobre una religión en lugar de otra, pero al final siempre es tu decisión, ¿no? Sí. A ver, es que eso yo quería ir conceptualmente. Uh-huh. Porque religiones, hay muchas. al contrario, hay pocas de lo que se cree. ¿Ok? Hay pocas de lo que se cree. ¿Sí? Ya. Hay religiones monoteístas, las tres religiones Ah, monoteístas ok. del mundo. Ya sé para dónde. Ah, ya. Ya sé para dónde. va. Sí, pero continúe porque usted sabe el tema mucho ¿Ya? más que yo. Hay tres religiones monoteístas del mundo. ¿Cuáles son? Judías, musulmanas y cristianas. Así es. Esas son religiones. Claro. Lo demás de ahí para abajo son denominaciones. Ok. Que a este punto ya pasaron al plano de mitología. De mitología y como Claro. usted quiera ver. Exacto. Entonces la gente se confunde de términos. Una cosa es religión y otra cosa es la denominación. Porque yo puedo ser, es que no quisiera porque después voy a tocar susceptibilidades, entonces no quiero poner Hágalo porque... los nombres nomás. No, Bueno. hágalo. Entonces- O sea, aquí estamos, este es un podcast que es como lo hemos venido conversando con Frank, totalmente objetivo, sin tratar de ofender a nadie, y con lo Así que es. nosotros decimos no es con el ánimo de ofender, Perfecto. simplemente es nuestro criterio, nuestro pensamiento, y como tal también debe respetarse, ¿no? Perfecto, listo. Así, y además de que la idea de este podcast es de que hay muchísimas cosas que mucha gente piensa, pero que nadie las quiere decir. Ah, bueno. Entonces este espacio es para eso. Perfecto. Siéntase libre. Con esa libertad, gracias entonces Javier y Frank. Entonces, a ver, como estaba hablando, religiones, una, denominaciones son las distintas. Las denominaciones son las que nos han hecho daño. Ecuador es un país cristiano. Claro. Denominaciones, católicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, ¿sí?
de la iglesia del advenimiento y por ahí De los más santos de allá. los... ya. Esas son denominaciones, pero tienen una raíz, el cristianismo. Perfecto. Tienen a Ya, ya. Jesús, tienen a Dios, ¿sí? Claro, Solo que como se han centro ido de- es como en centro las de la denominaciones, y ahí entra el punto neurálgico del tema de hoy, el fanatismo. Volvamos al concepto. Fanatismo es un apasionamiento tenaz, desmedido en la defensa de creencias y opiniones específicamente religiosas. ¿Existe dentro, Ahí viene. ¿Existe dentro de la iglesia el fanatismo? Por Por supuesto. supuesto. O ¿Por sea, qué? el que no lo, perdóname, el que no lo quiere aceptar, no. Pero es que se dice que no debería existir fanatismo, sino simplemente la fe. Es que ese es el problema. El fanatismo, volvamos al principio de los conceptos, ¿no? Claro. Ujú. Religión era un conjunto de dogmas. De dogma, sí, exactamente. Cuando yo defiendo mi dogma, se convierte en fanatismo, porque ya no defiendo la fe. La fe. O sea, defiendo lo que yo Yo creo. defiendo es lo que creo. Que Exactamente. creo que Y lo que quiero que los demás y lo que piensen. quiero que piensen, que tomar café es pecado. Ujú. Entonces yo defiendo que tomar café es pecado. Claro. Que ponerme un pantalón roto a las mujeres es pecado. Es pecado. Pero porque ese es el dogma. ¿por qué dentro de estas religiones, podría decirse de esta manera, existe esas censuras? ¿Por qué dicen ellos tomar esto es malo, hacer esto es malo, porque está acá, es porque va en contra de los designios de Dios y no podemos hacer esto? No podemos... Imagínense, dentro de una de las preguntas que nos hizo un internauta, ¿por qué la iglesia prohíbe los anticonceptivos? No, La pregunta era si- la tengo aquí, la tengo si aquí. la Más o menos, religión- algo, si la religión algo relativo, prohíbe. ¿no? Sí, sí. Más o menos va por allí. Sí, sí. Es que ese es el dogma. Por ejemplo, hay una denominación, dogma. Es que quiero que nos la gente- concentremos, los exacto. internautas aquí que nos concentremos. Una cosa es lo que dice la Biblia per se, Ujú. y otra cosa lo que manifiesta la denominación como su dogma. Exacto. Por ejemplo, con todo respeto, todos nacimos de una raíz católica. Ujú. ¿Sí? Esmeralda es una Claro. provincia Era la, católica. de hecho, creo que el gran porcentaje de los hogares eran católicos. Un católico. Recordemos, un dogma católico. Verá que estamos en la tertulia y es entre amigos, ¿no? Sí. No, sí, Mente sí, la sí, libertad, cuidado con los No, internautas. no, insisto, Sí. Alcibar, esto es, como tú dices, este es un podcast, y lo repito también nuevamente, Ya. para también nuestros internautas. Lo hacemos con toda la objetividad del caso. Con todos los... No nos dirigimos específicamente a una religión, perdón, en específico. No, hablamos de manera general Listo. y es nuestro criterio que estamos virtiendo justamente y lo compartimos con ustedes para ver si de tal manera saciamos alguna duda dentro de lo que Exacto. estamos hablando. Exacto. Chévere. Entonces, bien, perfecto. Entonces, miren, dijimos, Esmeraldas es una tradición católica. ¿Qué es el dogma? Recordemos nosotros cuando éramos niños, Semana Santa, no nos podíamos meter al Claro, mar, no podías Claro. comer carne. no así podíamos es. comer carne. No hacer deporte, no podemos hacer nada. deporte. Nada. Ajá. Exactamente. Eso eran dogmas. ¿Dónde está en la Biblia? No está en la Biblia, no pero la existe. iglesia lo manifestaba. Eso es En un dogma. en la Biblia ni siquiera existe la Eso no- Semana no- Santa como no tal. hay Semana Santa como tal. Claro. Es la última semana de la Pasión de Cristo. No hay Semana Santa. Eso lo hizo el dogma. Claro. Cuando uno defiende su dogma, entra el fanatismo. Porque no, es que no, Claro. respeta. A ver, Ahí entra el Eh, fanatismo. mira, quiero opinar sobre esto. Nosotros sabemos que cuando tú perteneces a una afiliación, o sea, en este caso, la denominación de tu religión, Ujú. o para poner un ejemplo más claro, yo como profesor de muchos años que fui, mi salón de clase, cuando usted entra aquí hay ciertas reglas que hay que cumplir. Tal vez la ley de educación no las dijo, tal vez no hay una ley escrita que lo hable, pero son mis reglas para el buen funcionamiento de la clase, por decirlo de alguna forma. Espero que se entienda la analogía. Entiendo yo que al yo aceptar una iglesia o denominación o religión, al yo aceptarla como verdadera para yo regir mi vida conforme a lo que me indica mi iglesia, yo debo cumplirla. Ahora, muchas de esas cosas estarán en la Biblia, pero muchas no. Muchas serán, de hecho, fueron inventadas por el hombre a lo largo de la formación de la iglesia, luego modificadas para poder mantener cierto control, porque obviamente la Biblia fue escrita hace tanto tiempo
que no existían cosas que ahora sí existen. Entonces, no vamos a pedir que en la Biblia, por ejemplo, haya un versículo que nos indique que debemos usar bien el wifi y las redes sociales, porque era algo que no existía. Pero si mi pastor me dice que yo debo ser responsable con lo que comparto en redes, yo voy a confiar en él y voy a seguir su petición o su consejo. Entonces, no todos los dogmas, según lo que el análisis que hago, no todos los dogmas son malos. Ahora, si yo me pongo a pelear con otro y a decir que la instrucción que recibí de mi iglesia, para entrar en el tema y en el ejemplo que quería poner, es ahí donde empieza el fanatismo, según lo que entiendo que dice Gustavo y según lo que yo analizo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es algo que a mí me sirve, si bien es cierto que, por poner un ejemplo y sin alusión a ninguna iglesia en específico, si bien es cierto que tomar Coca-Cola me hace daño, no es tan cierto que sea prohibido por Dios. Entonces, está bien hacerle caso a mi iglesia y obedecer lo que me dice. Lo que no está bien es querer convencer al mundo de que eso es lo correcto y que es la única verdad que existe. Porque para empezar, las religiones monoteístas, casi en su totalidad, están basadas en la Biblia. Y la Biblia no menciona muchísimas cosas que la iglesia se ha ido inventando a lo largo de los años. Para continuar con este tema que es totalmente importante, tengo preparado yo 2 videos. Vamos a colocar uno para continuar y darle, seguir con el hilo de esta conversación, de este tema, y que nuestros internautas también puedan compartir sus criterios en base a todo lo que vamos mencionando y vamos a ver también en el video. Señor director, por favor, colóquenos en la pantalla el video, por favor. Los creyentes y seguidores, y ellos los que predican la palabra y mueven masas. Pero hay que aclarar algo antes que nada. Este vídeo no habla de la fe. Cada persona tiene su creencia y es totalmente respetable, porque todas y al mismo tiempo ninguna son la verdad. Eso dependerá de la creencia de cada uno. Lo que se pretende explicar y analizar aquí es la conducta del fanatismo religioso, cómo afecta a la persona y cómo otros se aprovechan de esta. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá. Por supuesto, el fanatismo puede ser de cualquier índole, deportivo, político o religioso, como es el caso de este vídeo. Se podría definir el fanatismo como la adhesión incondicional a una causa, sin límites ni matices, hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor, incluso matar o morir por ella. Pero si al fanático religioso aún le queda algo de cordura para no llegar a ese extremo, opta por mostrar su fe o desesperación en la enfermedad de otra manera, con ofrendas o diezmos. Y es aquí donde predicadores, pastores o sacerdotes se aprovechan de ello, como este televangelista llamado Benny Hinn, que dice ser ungido por Dios para sanar a la gente. Acabamos de ver algo bastante conciso que da en el punto de lo que hablábamos ahora. Comparan el fanatismo religioso y mencionan también el fanatismo deportivo y político. Hemos visto que por política la gente se insulta, se pelea en redes sociales todo el tiempo, por los deportes ni se diga, pero me llama la atención que la religión o el creer en Dios, que debería llamarnos a unirnos, a amarnos entre hermanos y a amar al prójimo, cree también controversia. Al punto de que, como lo decía en el video, algunos están dispuestos a matar o morir por su religión. Por su fe. Por su fe. Es algo también interesante, Gustavo, como el pastor que vimos, vamos a llamarlo pastor, entre comillas, que vimos en el video, básicamente lo que está haciendo, ¿cómo lo podríamos llamar? Lucrarse. Extorsión. Porque si tú voluntariamente das, y de hecho había una pregunta sobre el tema de, una cosa es el diezmo y otra cosa es la contribución. Hay mucha gente confundida con eso. Si yo voluntariamente quiero dar una ofrenda a la iglesia, no puede llamarse diezmo, porque el diezmo está regulado, la cantidad
y cuándo yo debo darla, ¿cierto? Ahora, ¿qué opinión te merece la forma en la que la persona que vimos en el video está pidiendo, con números exactos, Con números exactos. Eso a es los... lo que lamentablemente ha destruido la fe, los dogmas. Eso es un fanatismo. Eso es un fanatismo. O sea, eso, soy libre de hablar, eso es ni siquiera tener temor de Dios, ni miedo a Dios. Dios no necesita el dinero. No es que va a coger el dinero y el pastor lo va a coger y lo va a lanzar al cielo para que el Señor lo reciba. Eso no va a ocurrir nunca. Claro. ¿Sí? Dios no necesita el dinero. Lo que necesita el dinero es la obra de Dios. ¿Ya? Entonces, en mi iglesia sí necesitamos diezmos, ofrendas, pero ¿para qué es? Para mantener la casa, sino donde nos reunimos. No que voy a decir es que aquí vamos a compartir la palabra del Dios Altísimo y el dueño del local me lo va a dar gratis. Aparte, vamos a aclarar una cosa, porque se escuchan muchísimos comentarios. Mucha gente que me conoce lo sabe, yo no soy creyente, no soy religioso, pero yo sí respeto el trabajo que hace la iglesia en general, porque voy a ser sincero, a pesar de que yo no soy religioso, yo sí he visto cómo la religión ha salvado matrimonios, la religión ha salvado personas de las drogas, ha salvado personas de cometer cosas que se podrían arrepentir luego, exacto, y que incluso ha salvado a gente del mal camino para ponerlo en un camino mejor. Entonces, yo sí creo que, a pesar de que yo no creo en ella, yo sí creo que la iglesia hace cosas buenas, pero el líder de la iglesia, llámelo usted cura, pastor, ministro, presidente, en algunas se llaman así, obviamente están haciendo un trabajo que no debe ser fácil. Si yo como profesor de 40 muchachos en un aula a veces tenía dolores de cabeza, no quiero imaginarme cómo será ser pastor de un grupo de ovejas, algunas descarriadas y otras semidescarriadas, cada una con una necesidad diferente a la que tú tienes que brindarles la guía. Entonces no es un trabajo fácil. Y yo sinceramente creo que todo trabajo debe ser remunerado. Ahora, una cosa es que tú recibas lo que te mereces a cambio de tu trabajo, y otra cosa es que tú te enriquezcas a base de personas en las que, obviamente, ahí tenemos más de 2.000 personas en ese lugar, y estoy 100% seguro que él no conoce ni al 10% de ellos, no le sabe ni los nombres. Exacto. Únicamente los llama por la cantidad de dinero que tienen, porque los clasifican. Los de $500 acá, los de tarjeta de crédito hagan la fila acá. Entonces, Yo conozco iglesias, perdón que te interrumpa, Sí, Frank, que, dale. que afuera de la iglesia hay cajeros automáticos, ¿no? imagínate, para que vayan a sacar para que puedan Ahí pagar. lo tienen, o sea, la iglesia como un centro comercial, y ahí están los cajeros de los diferentes bancos y tú puedes sacar de una No vez. sé por qué no me O sorprende sea, tanto. ¿qué, pero- qué- qué llama, o sea, este tipo de iglesias, templos? ¿Qué llama la atención de los feligreses a acercarse a ellos? ¿Qué es lo que los llama? Porque también se nota o se puede que los feligreses pagan por creer que esa persona, ese pastor, tiene el poder o se hacen llamar hijos de Dios, que pueden sanar, que pueden curar enfermedades. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que los llama la atención a los feligreses de acercarse a ese tipo de Fanatismo. Claro, es como bastante amplia porque cada uno tendrá una razón diferente, pero en términos generales, Gustavo, ¿qué crees tú que es lo que más hace que la gente busque las iglesias? La desesperación de su vida cotidiana al no tener una respuesta a sus problemas. Ya. Se volca y ahí confunde, los que hablamos de los términos, Ujú. fe con el fanatismo. Ya. Una cosa es que yo me acerque a Dios por una necesidad que tenga, a que yo me acerque a Dios porque la necesidad que tengo es de Dios. O sea, Ya entiendo. es necesario tener una necesidad para acercarme a Dios. No No necesariamente. necesariamente. Vuelvo y repito, mucha gente se acerca a Dios por la necesidad que tiene, Claro. porque eso me lleva el vacío, ¿no es cierto? Ajá. Pero cuando se conoce realmente la doctrina y el punto neurálgico de lo que nos tiene que acercar es la necesidad de Dios en mi vida. Entonces, déjame terminar. Dale, dale. Cuando yo tengo ese vacío y ese orden de ideas está obstruido, es que aparecen los fanatismos y yo quiero la respuesta rápida. Ya. Entonces viene la persona del video y te da una solución.
Ah, tú quieres el milagro. Entonces el milagro cuesta tanto. La piedra preciosa. Y queremos soluciones rápidas porque generalmente. quieren solución rápida. Claro. Entonces, ante tu necesidad rápida de solución insofacta en el momento, caes en esas cosas. Ya, hay algo que ahorita con lo que preguntabas tú, Javier, me acordaba. Y ahora que tú decías que la necesidad de cada uno, la desesperación, yo creo que lo que tú decías, para ver si lo entendí, es que algunas personas que ya conocen a Dios acuden a la iglesia porque tienen la necesidad de Dios y han identificado esa necesidad. Pero hay otras personas que sienten un vacío, no saben de qué, están tristes, se sienten solos, están enfermos, pero no han detectado todavía que lo que les falta a sus vidas es Dios. Ya, ahora, como les decía ahorita, me acordé, conocí a una persona hace algún tiempo, bastantes años ya, que asistía a una iglesia y el resto de amigos le decíamos que si no se daba cuenta que en la iglesia le estaban quitando su dinero, porque ella se desesperaba por conseguir el dinero para el diezmo. Y ella podía quedar mal con cualquier cosa, podrían faltarle el dinero para las copias, pero no podía faltar el dinero para la iglesia. Incluso compraba souvenirs y cosas en la iglesia que eran para financiar también a la iglesia. Recuerdo tanto que las amigas principalmente se reían de ella y le decían que era tonta, que no estaba usando bien su dinero. Y en una conversación que tuvo ella solo conmigo, de pronto sintió ganas de abrirse un poco más y de expresarse más. Y me decía, todo lo que me dicen mis amigas, yo ya lo he pensado. Ellas creen que no me doy cuenta de que sí, efectivamente mi dinero se lo estoy dando a ellos. Pero yo recibo muchísimo más. Porque yo recibo la presencia de Dios cada vez que no necesito ir a la iglesia. Solo con hablar con mis hermanos de la iglesia yo ya siento al Señor. Y además de eso, mis amigas que tanto se burlan de mí me oyen, pero no me escuchan realmente. Yo en la iglesia me siento en paz, me siento escuchada y me siento mucha mejor persona. Y eso vale más que todo el dinero del mundo. Yo, para empezar, en esa época no pensaba tan claramente como ahora, pero me dejó con la boca abierta, porque muchas veces pensamos que el que va a la iglesia es un tonto que va a regalar su dinero, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que esa persona recibe en la iglesia. Y debe ser mucho, porque si defienden, tanto su fe al punto de que puede llegar a convertirse en fanatismo, pero es porque primero tienen que haber recibido algo bueno ahí, porque tú no defiendes a capa y espada algo en lo que no crees, algo de lo que no has recibido nada bueno, ¿cierto? Definitivamente sigo insistiendo que este es un tema muy, muy amplio y controversial, porque muchos tal vez van a la iglesia buscando la fe, o sea, creer en ese Dios que no lo pueden ver. Van a la iglesia buscando la salvación tal vez de sus pecados, perdonarse a sí mismo, porque el Padre no te lo puede perdonar, simplemente es tu oración elevada a Dios y confiar que Él te está escuchando y va a perdonar todos tus pecados. Pero otros usan a la iglesia o los templos, como veíamos en el video, como una forma de vida, un negocio. A eso es lo que creo que más o menos estamos basando el tema, lo que es la fe o el fanatismo. Es donde muchas personas asisten a estos templos, pagan un diezmo, porque supuestamente ellos se hacen llamar los enviados de Dios y son los que te sanan. Pero vi también un testimonio que dice que ellos no sanan, pero la gente llega a esa creencia de que Él me está sanando. Pero ¿por qué no pensar de que todo lo que yo le pido a Dios en mis oraciones, Él la escucha y es Él quien me sana? Interesante. Yo quería leer, antes de que se nos pase, el comentario del doctor Javier Jaramillo. Un saludo, Javier, que siempre está atento. Para el caballero invitado, su religión o lo que usted lleva como forma de vida y comparte, ¿cuánto tiempo cree usted que tiene de vida, partiendo de la premisa que usted dijo que la religión fue inventada por el hombre? Ya. No entiendo la
¿Cuánto tiempo tiene la iglesia? ¿Su ¿La iglesia? mía? Sí. Ah, ¿Cuánto tiempo la tiene de mía. vida? Ah, perfecto. Mi iglesia como tal tiene más de 60 años existiendo en el mundo. ¿Sí? Porque hace 60 años estamos en los 5 continentes, en todo el país y la mayoría de en todos los países. Lo único que nos falta solo es Guyana y Surinam. Ok. Pero de ahí lo tenemos en todas las partes del mundo. ¿De cuál es el punto? 60 años nos vamos sirviendo y donde estamos conquistando en el buen sentido, ¿no? De ir Claro. avanzando, gente, ganando gente, ganando adeptos y formando lo que tenemos. ¿Por qué dije al principio? Nuestra iglesia, mi iglesia, no es la común de que quiere reunir a la gente y tenemos un templo, una casa, una edificación. Y llenarla con 3.000 llenarla personas. con 3.000 personas. Ese no es el objetivo de mi Ok, iglesia, ok. de mi denominación. Nosotros tenemos el ganar, edificar y enviar. Claro, aparte de que lo que yo te mencionaba hace un rato, cuando tú tienes un grupo en donde tú conoces, que obviamente no es tan grande, tú tienes la oportunidad de conocer a cada uno y saber sus necesidades y llegar a ellos. A eso Y iba. poder guiarlos de mejor manera. A ¿Cómo eso iba. guías, cómo pastoreas un grupo de 4.000 personas si no llegas ni siquiera a conocer ni Eso, siquiera a un grupo? A eso iba, Frank. Entonces, Ajá. como yo estaba hablando, no tenemos ese objetivo de acumular gente. Nosotros nos dividimos en barrios de las localidades de la ciudad donde estamos, alquilamos casas, y eso está en los que saben leer la Biblia, está en el libro de los Hechos, alquilamos casas que tengan un salón grande, una sala grande, para recibir a la gente, Ok. y nuestra principal función es la de pastorear. ¿Qué significa pastorear? Guiar, dirigir, aconsejar. Entonces, tenemos las reuniones para que la gente me entienda mejor. Los cultos, no lo llamamos cultos, las reuniones, pero también generales, donde va toda la familia, Claro. donde vienen, sí, yo tengo reuniones que van 100, 120 personas, pero también entre semana tengo reuniones de carácter específicas. Ok. Tengo reuniones solo para parejas, Ok. solo para damas. Por Tengo edades también se... por edades, por Ok, eso te ok. estoy diciendo, solo damas. Tengo un ministerio que se llama Años Dorados, que es para personas arriba de los 60. ¿Sí? Tengo un ministerio de juvenil y un ministerio Ahí entraría universitario. yo, por ejemplo. Claro, usted estaría a la supuesto. cabeza, hermano. Eso no hay que negarlo. Entonces son objetivos y Claro. son temas dirigidos a... Claro, y sería como que lo que mencionábamos hace un momento. Al tú tener un grupo reducido, tú tienes el mensaje preciso para ese grupo. Exacto. El Y tú acceso conoces cómo... a los feligreses y a sus conocidos. Entonces Ya, viene ya. y me dice Javier, mira Gustavo, yo tengo un primo que está pasando un problema conyugal. Tú lo podrías recibir y nosotros le damos con mi esposa asesoría de parejas. Ya. Hace rato nos comentabas que la iglesia tiene 60 años y que están prácticamente en todo el mundo. Cuéntanos rápidamente cómo empezó, o sea, quién la fundó y cómo fue. Un si ecuatoriano hace Ya. 60 años en la ciudad de Cali, Colombia. Ok. Un ecuatoriano que se llamaba Néstor Chamorro Pesantes. Él fue a trabajar a Cali, Colombia, como profesor universitario y estaba también inmiscuido en lo que es el ministerio cristiano. Ok. Él empezó su carrera, su labor ministerial junto con su esposa, evangelizando, compartiendo a la gente y nos fuimos creciendo de poco en poco. Pero ¿cómo fue la idea de esto? Igual con todo respeto, he escuchado, porque he asistido a muchas iglesias, que iba caminando el fulanito, se subió a una montaña y que le apareció... Cuéntanos, o sea, no, pido disculpas, no es mi intención ofender, pero No. yo soy sincero, yo, como dije hace un momento, no soy creyente, entonces hay ciertas historias en las que sí puedo creer. Es decir, si alguien a mí me dice, vi que mi pueblo estaba perdido en la corrupción y decidí formar un lugar donde poder orientarlos, ayudarles, etcétera. Eso para mí es creíble y respetable. Listo. Pero cuando me cuentan historias de fantasía, para mí es como que un poquito más difícil de creer. Exacto. Entonces, cuéntanos cómo fue que... El El inicio, sí. Perfecto. Entonces, tiene su raíz y hay lugares donde uno se prepara y hay universidades para ministerio. Hay Ok. una universidad ministerial latinoamericana. Ok. ¿Sí? Entonces, el fundador de mi iglesia, él estudió y digámoslo así, como yo te dije, en mi carrera ministerial, yo tengo que abrir grupos de oración. ¿Sí? Y él, su tesis, para
hacerlo entender, ¿no? Ujú. Su tesis ministerial era el empezar a abrir su carrera ministerial. Todos nacimos de una raíz, ¿ya? De una raíz cristiana, de una denominación, y él en cambio fue con la iglesia de los Cruzados de Estados Unidos. Ya. Él empezó con la iglesia Crusaders de Estados Unidos, muy famosa, Ujú. que hasta incluso tiene equipos de fútbol, de básquet, Claro, los de voleibol, Crusaders, sí, los de fútbol Cruzados, americano. Los Crusaders, y él empezó desde esa raíz, empezó con su iglesia particular. En Colombia se llama la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, Cruzada, En honor a los Crusaders, ok. Cuando se empieza a dispersar por el mundo, por las denominaciones, en Ecuador se llama Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral. Senti. CENTI. Ok. Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral. Pero cuando ya empezamos a crecer, tuvimos un inconveniente. Que la iglesia en Colombia se llamaba, en Venezuela se llamaba CITI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Ok. Y el ecuatoriano que iba a ir, que era trasladado a Venezuela, decía, vengo de la iglesia Centro Ecuatoriano de Teoterapia Integral y usted viene a la CITI. ¿Cómo CITI si no tiene los mismos No es la nombres? misma, claro, pero. Entonces tuvimos que consolidarnos en una Ya. sede que se llama ICT, International Conference of Teotherapy, que esa es la que nos alberga para ahora sí poder dirigirnos a Sean todo el del mundo, país que sean. confederado, Perfecto. sea lo que sea. Entonces puede tener una dominación, pero está confederada a una raíz y ahí Ok. es donde podemos. Entonces 60 años que venimos trabajando. En Esmeraldas tenemos alrededor de unos 25 años también laborando ya acá en Esmeraldas. Muchos han escuchado nuestro evento más representativo, que es el cumpleaños del Señor Jesús, Sí, lo que lo escuchaba. venimos realizando en el estadio, que tenemos pólvora cuando llamamos juegos, pirotecnia, Ujú. danzas, teatro, y eso lo venimos realizando hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Esmeralda. Muchos han ido, que como tú, tal, que me dices que sí has ido o que lo has escuchado, que no son de ninguna denominación o que son de otra iglesia, pero van y participan. Eso es lo que nosotros hacemos. Yo sí tengo una pregunta. Pregunte. Dale. Aquí tengo Eh, algunas preguntas que no, no. escribieron para resolverlas también. Creo que nos estamos yendo mucho del contexto, Sí, sí, del sí. tema de la fe y el fanatismo. Muchas iglesias, hablemos, iglesias o religiones, por decir, no comparten los mismos santos. Por decir, la católica tiene unos santos, la mormona tiene otra, la evangélica otra. Creen en unos o creen tiene ese nombre, pero o es la misma persona con un diferente nombre. Hablemos, es Dios con una diferente denominación, otro nombre tienen ellos. ¿Por qué se da esto en estas culturas, en estas religiones? Vuelvo y repito, Javier, por el dogma. No, sí, yo sé que existe el dogma, pero los internautas que están detrás quieren saber específicamente algo que ya, porque estamos hablando que tú eres una persona de fe, ¿por qué se da esto? Y no se trata de hablar de una sola, que es la creencia en Dios. Ya. Es que por eso mismo, a ver, la iglesia pura, estábamos hablando antes de cámara, la iglesia original es la iglesia de Oriente, que empezó en Jerusalén con la primera iglesia que Exacto. después de la muerte de Cristo. Es la iglesia de Oriente. Ujú. Y entre ellos mismos empezaron a tener conflictos. El primer conflicto, que está escrito en el libro de los Hechos en la Biblia, fue entre Pablo y Pedro. San Ok. Pedro y San Pablo. El uno creía que tenía que judaizar a los gentiles y el otro decía que no, que teníamos era que cristianizar a los judíos. Eso fue después de la muerte de Jesús. Eso fue después de la muerte Ok. de Jesús. Ok. Ahí ya vino el primer conflicto por dogmas. Ahí. No estaban de acuerdo ni Pablo ni Pedro. Ojo que quién estamos hablando. Exactamente, sí. Pablo ni Pedro. Los padres prácticamente Los padres, de la religión. sí, ahí. Ahora, a partir de ahí vinieron muchas divisiones. ¿Cómo se divide? La mayoría de lo que hablamos, la mayoría cree que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la original. No, Exacto. desciende de la Iglesia Católica Apostólica Oriental, con el primer cisma que hubo. Ok. En una ocasión hubo hasta 2 papas. Se tuvieron que dividir por asunto de jerarquía. Entonces, cuando viene la jerarquía, empiezan a poner, no, es que tenemos que hacer esto. No, pero podemos hacer esto. No, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿sabes qué? Nos separamos. Hasta aquí llegamos. Ya. Entonces, yo pongo mis reglamentos, no estoy de acuerdo con los tuyos, entonces démonos la mano y sigamos adelante. Entonces, imagínate, hay una iglesia católica, vamos por parte. Católica significa universal. Y perfecto. ¿Sí? Apostólica. Ujú. Apóstol del término griego que significa enviado.
Cuando tú escuchas apóstol, los apóstoles eran porque eran enviados. Enviados. Su función era de ser enviados. ¿Enviados a qué? A compartir. Exacto. Después que viene por los dogmas, por la creencia, empiezan a llamarse apóstol por jerarquía y se Ya. perdió todo. Y ya no se respetaban perdió, ya no respetaban. el mismo significado de El la mismo palabra. significado. Claro. Mira que para ser apóstol, según la Biblia, tiene unos requisitos. Tenían que haber sido discípulos de Jesús, tenían que haberlo visto morir a Jesús, tenían que haberlo visto hacer sus milagros a Jesús, tenían que haberlo visto resucitado a Jesús, por eso fueron 12, aquel que murió, ¿no es cierto? Claro. 12. Pablo fue discípulo directo de Jesús, que él lo llamó. Antes era Saulo, fue Pablo. Desde ahí nunca más se llamó apóstol a nadie. Hasta hace poco, en el siglo XX, que empezaron a llamarse apóstol por jerarquías. Claro. Es que ya o sea, algunos de los requisitos ya son imposibles de Ya que se son cumplan. imposibles. Porque no pueden haber, Pero no puede estar bien. vivo hoy alguien que estuvo. Pero está en la Entonces Biblia. deberían tener otro nombre y no apóstol. Pero está por eso digo, Claro. entonces se inventan los nombres por la jerarquía. Ya. Porque lo que tú decías, Javier, se parte por el dogma de los santos, del que se creen y empiezan a inmortalizar a uno. Bueno, eso no está en la Biblia. Pero los evangélicos no creen en la Virgen María. No, a ver, pero vamos. No, o sea, ¿por una qué? cosa es creer y otra cosa es venerar. Yo Bueno. creo en la Virgen María. Ah, o sea, ¿Cómo no. yo no voy a creer en la madre Claro. del Señor O Jesús? sea, no ¿Ah? la santifican, no la Esa es veneran, otra cosa. no le La rezan. cosa es venerarla, la cosa es rezarle, porque si yo me voy a lo que dice la doctrina, la Biblia, Sí. y me rijo a lo que dice la Biblia, Jesús dijo, hay un camino, la verdad y la vida. Yo, un camino. Si hubiera dicho, hay caminos, ahí Ahí- me abre la puerta. Generalizando, Pero dijo, exactamente. Claro. Nadie viene al Padre si Sí, no es sí, por al mí. Hijo. Así es. Pero vemos como, de hecho, la Iglesia Católica es la única en la que puedo pensar ahorita que venera a la Virgen. Exacto. Incluso le pide a la Virgen que interceda por nosotros ante Dios. Pero se contradice con lo que dice la Biblia. Vuelvo y repito, es que muchos decimos ser católicos, muchos decimos ser cristianos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, pero no conocemos la iglesia, porque no conocemos de historia. O sea, ¿Dónde nació todo esto? Solo permítame, Javier. No, sí. En el gran concilio de Nicea, por el año 375 después de Cristo. ¿Ya? Habían tantas denominaciones porque, mira desde cuándo estoy hablando, se empiezan a separar y nadie se ponía de acuerdo. Tuvo que venir un pagano como Constantino y llamó y dijo, a ver, aquí pongamos orden porque esto no está funcionando. Y se encierran en Nicea, en Italia, y empiezan a sacar los lineamientos de la iglesia. Constantino Para no poder creó el poner orden. cristianismo. No, pues. Él le dio la libertad porque antes los cristianos eran perseguidos. Lo que hizo Constantino fue dar la libertad a los cristianos para que ejerzan, pero como había muchas denominaciones, hey, pongámonos de acuerdo, porque esto está mal. Pongámonos de acuerdo. O sea que yo, puedo pensar que a raíz de los tiempos ya se está cambiando el tema de la fe al fanatismo. Exacto. Porque según lo que usted está mencionando y lo que yo he podido investigar, como dijimos al inicio, por el fanatismo se muere, por el fanatismo se mata. Inclusive podemos ver a lo largo de los tiempos, persiguen a los judíos persiguen a los israelitas, a los semitas y un montón de cosas que se matan porque tienen sus diferentes creencias, pero no respetan el tema de las religiones. Exacto. ¿Por qué no respetan las religiones? Por eso mismo. ¿Por qué no respetan las religiones? ¿Por qué no respeta? Vuelvo y repito, Javier, aunque parezca cerrado y obtuso el pensamiento, es por su dogma. Entonces, Es la como misma respuesta. la yihad islámica. Yihad, guerra santa. Guerra santa. Y el que no está de acuerdo con la yihad. fe musulmana, la yihad, matanga dijo la changa. Y tienen libertad para hacerlo. Podríamos decir entonces que todas estas diferencias de las que hablaba Javier, de que los unos adoran a un santo y los otros a otro, o que les cambian el nombre, que los unos creen en la Virgen, bueno, todos creen porque creemos, está escrito sobre ella, pero unos la veneran y otros no, es
por los dogmas que han recibido, y decimos que el fanatismo aparece en el momento en el que yo defiendo mis dogmas y como mencionabas ahora, sin conocer realmente cuál es el origen de los dogmas o de las creencias que yo tengo. Me gustaría leer Eso iba a ser yo Que también. yo veo muchos Sí, comentarios. que me parece, bueno, a mí me pareció importante, dice Marce Elisa Rincones. Buenas noches, evangelistas o fanáticos. Digo esto porque tengo familiares que los veo como fanáticos. Como tal, que dicen que el Dios que ellos adoran les habla en las noches y les dice qué hacer y hasta les prohíbe visitar otras iglesias. Y esto es de desmayarse porque les ingresa el Espíritu Santo. ¿Será esto fanatismo? Fanatismo. Yo recuerdo, perdón un ratito, yo recuerdo que yo decía, esto lo decía a modo de broma, pero realmente lo pienso, que si tú le dices a alguien que habla con Dios, o sea, si tú hablas con Dios, eres una persona espiritual, pero cuando tú dices que Dios me responde o que Dios me habla, tal vez sea, depende del medio en el que te desenvuelves, tal vez seas visto como el elegido, pero la mayoría te van a creer loco, porque no mucha gente te va a creer que Dios te habla. Ahora, Dios tiene formas de hablar que me imagino en lo poderoso que es, debe tener muchísimas formas de hablar. Pero cuando alguien te dice, o sea, voy a ser totalmente sincero, cuando alguien a mí me dice, Dios me habló en sueños, yo lo que pienso, fue un sueño, o sea, lo soñaste. Pero en su conocimiento, de acuerdo a lo que dice Marce, a los familiares de ella Dios les habla, les dice cómo vestirse, les dice a quién no visitar, a qué iglesia no ir, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿De qué formas se manifiesta Dios y si esto cae dentro de la fe o ya se convierte en fanatismo? Lo que describe ella, lo de desmayarse, La Biblia etc. se interpreta sola. ¿Ok? Partamos por ahí. La Biblia no es que yo la interpreto, tú le no. La Biblia se Es interpreta sola. un solo La Biblia significado. habla sola. O sea, no es un libro de interpretación. No, la Biblia no es interpretación. Perfecto. Tú tienes que saber el contexto en lo que habla y ahí sí la Biblia te habla. Yo Ok. sí puedo decir, Dios me habla, porque ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios. Yo le hablo a Dios y Él me responde. ¿Cómo me Ok. responde? A través de su palabra. Listo. Y lo que digo, mira, aquí tenía los versículos. Los que están, los internautas pueden ir a su Biblia católica, lo que sea. Abra su Biblia. La Biblia es la Biblia. 1 Corintios 14:33 es en mi correo. Si tú me escribes a mi correo personal, esa es mi firma. Ya. Ok. Ese versículo es mi firma. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es así. Punto. Es que es verdad. Es el llamado al Punto. amor, a la paz. O sea, a todo lo bueno. Punto. Todo lo que te lleva a confusión, aún en el marco de lo que estamos hablando, no es de Dios. Claro. Dios lo dice en el apóstol Pablo, nos dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo puede haber orden en un tumulto que todo el mundo se... Yo respeto cual más, yo soy ministro de culto, pero, a ver, una cosa es show, fanatismo, Ujú. dogma, que se le mete el que empieza, no, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, claro. ¿En qué parte de la Biblia de los evangelios del apóstol Pablo empezó Simón Pedro o Esteban o todos los 12 apóstoles a hacer esa situación para que Dios le hable? Recordemos, y esto ya es doctrinal, y perdónenme las personas que están escuchando que tienen cierto conocimiento, en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo de Dios. Dice la Ok. Biblia perfectamente que venía puntualmente sobre un profeta Ujú. para el punto que Les tenía hablaba que hablar, directamente, le claro. hablaba en ese momento y como que digamos Claro. se iba. Claro. En Pentecostés, cuando asciende Jesús de Nazaret, le dice reúnanse porque ahí va a venir el Espíritu Santo. Vino con forma de lengua, en forma de fuego, Ujú. fueron llenos. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu Santo? El hablar. Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, dio un mensaje y se convirtieron 3.000 personas. Ok. Pero ahí no dice en un momento que llegó Pedro y se tiró al suelo y empezó a botar espuma o empezó a gritar hablar en lenguas. y empezó a decirle al oído, no. Ya. Ahí es donde viene el fanatismo. O sea que si voy a estas iglesias donde me exigen
a estos templos o a estos cultos donde me exigen un diezmo de cierta cantidad, estoy significando que yo estoy pagando por creer en algo. Exacto. Pero ¿por qué las personas no lo ven de esa manera? Su necesidad. Porque por ellos, el vacío. hace rato decíamos, el vacío, la necesidad, la desesperación Ellos de necesitan ellos. creer en algo y que se les... Y el ejemplo que yo ponía era ese, ¿te acuerdas? Lo comenté hace un momento de mi amiga, que decía que lo que ella recibía de la iglesia no era nada comparado con el dinero que ella pagaba. Entonces, creo que tu respuesta, Javier, sería, ellos van a pagar porque sienten, tal vez estén equivocados, pero ellos sienten que están recibiendo de la iglesia lo que les llena el vacío que ellos no Es tienen. que ven respuesta. Pero Oye, yo diezmo. Y yo diezmo con agradecimiento, porque veo el respaldo de Dios en mí. o sea, que el cambio que Él ha hecho en ti. No solo en mí, en Mire. mi familia, en mi ministerio. Veo la vida de los discípulos, de los feligreses, el cambio. ¿Cómo no agradecer? Yo le voy a decir algo que yo escucho mucho. Como dije hace un momento, todos los que me conocen saben que yo no soy creyente. Pero yo no soy ateo. ¿Qué significa Que esto? no cree. Un ateo niega la existencia de Dios, Ateo. lo cual me parece una estupidez. Espérate, ñaño. Sí, dale. Pero es que eduquemos a nuestros internautas. Eh, No que estoy llamando ignorantes por si acaso, por favor. No, Pero todos ignoramos algo. Conocimiento de algo. Todos Ateo, ¿qué ignoramos algo. significa? Es un vocablo, dos vocablos griegos. Claro. A, A, sin, sin teo, Dios. Dios. El ateo es sin Dios. Ajá. Frank, tú no eres ateo. Obviamente no soy un ateo. Tú tienes- Pero yo creo que, a ver, el ateo se dedica, o el que se hace llamar ateo, se dedica a negar la existencia de Dios. Exacto. Eso es algo que yo no puedo hacer. Exacto. Entonces, por eso yo no me considero ateo. Yo me considero un no creyente, porque si bien es cierto, yo no creo en la existencia de Dios como lo describen las religiones, Ujú. pero no niego que exista. Es decir, es como la piscina que tengo en mi casa de 20 metros. Yo digo que la tengo, yo se la describo, le digo el color, le digo las dimensiones, Pero no la y usted tengo. puede creerme o puede no creerme. Exacto. Yo digo que tengo una piscinota en mi casa, sí, pero usted en su cabeza dirá, tal vez sí. Espérate, déjame terminar. Usted dirá, tal vez sí la tiene, pero yo no le creo. Entonces digo yo, tal vez existe un Dios y es muy probable que exista una inteligencia superior, un creador. Tendría muchísimo sentido si es así, pero yo no termino de creer que sea como me lo describen. Ahora, cuando promocionamos el tema del que íbamos a hablar esta Tengo semana, preguntas de esas que quiero alguien responderlas, por alguien favor. me dijo a mí, me dice, se va a poner bueno esto, porque se va a armar la discusión y la pelea. Y le digo, no, porque yo no tengo, o sea, yo contra la religión no tengo absolutamente nada. Ellos creen en algo que yo no creo. Eso no significa que yo esté en lo correcto o que ellos. A lo mejor, no lo sé. Dios existe y yo he estado equivocado toda mi vida. Eso es posible. Entonces, yo no puedo ponerme a negar algo que no me consta que sea lo contrario. Entonces, yo comparaba, ahora que hablábamos del diezmo y que tú decías que tú diezmas con agradecimiento, y cuando alguien me decía, imagínate a alguien que va y paga su plata para recibir algo que no es real, y yo les digo, pero yo lo hago. Cuando yo voy a ver una película, yo pago la gasolina o pago el pasaje, pago la entrada, me como un hot dog de $14 para disfrutar de una película que yo sé que no es real, que es ficción y que son unos actores. Y yo sé que es ficción y pago feliz porque me satisface y me llena. Ahora más aún, las personas que van a diezmar están pagando por algo que ellos saben que es real, porque eso es lo que ellos saben. Tú no vas a dar un diezmo sabiendo que es falso lo que te está diciendo el pastor. Paga el diezmo creyendo que exactamente que Dios existe. Exacto. Javier y Frank, internautas, quiero decirles una premisa. Todos diezmamos. Todo diezmamos. De cierta diezman. forma, claro. Todos diezman. Solo que unos diezman al Dios de la Biblia, otros diezman a su Dios. Por ejemplo, el que tiene su vicio de cerveza, de fumar, se toma una cerveza. Yo no soy borracho, pero tomo de vez en cuando. a cambio de un bienestar Ponga momentáneo. sus 3 cervecitas a las 4 cervecitas a la semana. Acompañado de un cigarrito ya. Póngale que se gaste $15 a la semana. Claro. Bajito. Y sale unas 3 veces al mes.
son $45. ¿Diezmó o no diezmó? Claro. Y recibió algo a cambio Recibió algo a y él cambio, feliz de la vida se pero gasta esa plata. diezmó. O sea, Exacto. quiero entender que estas personas que van a la iglesia constantemente, todos los domingos, digámosles todos los domingos, Ujú. de manera fiel, los ves con la Biblia debajo de su brazo, los ves siempre con un rosario, porque todo eso te hace, te enseña que Dios existe. En tu mente te hace pensar que Dios existe y existe. Pero en su actitud de ser un hombre de fe, fuera de la iglesia es otra persona. Comete errores o peca sabiendo que muchas cosas de la iglesia te dicen que hacer estas cosas es pecado. Ujú. Pero son malas personas, son groseros, tratan mal. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si esa persona que va a la iglesia se hace llamar un hombre de fe, hace todo lo que contrapone la fe en Dios? Que como tú dijiste, es todo lo bueno. Pero fuera de ella, somos malas personas y decimos ser cristianos, evangélicos, católicos, etcétera. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Qué nombre puede tener hombre de poca fe, personas de poca fe o falsos? ¿Qué denominación se les puede dar? Fanatismo es sin identidad. Muchos decimos ser llamados católicos, pero no vamos a la iglesia. Yo sé decir en Semana Santa, yo digo en mi iglesia y a mis feligreses, digo, yo perdono, entre comillas, ¿no? Que usted falte cualquier feriado, carnaval, Día de la Madre del Padre, que no venga a la iglesia, perfecto, pero Semana Santa, yo digo Semana Santa, incluso los criminales, prostitutas, todo eso, van a la iglesia, aunque sea Semana Santa, a pedir perdón por sus pecados. ¿Y cómo es que los cristianos en Semana Santa Se son pierden. los que menos vamos a la iglesia? Se pierden esas. ¿Ah? Y estoy haciendo una alegoría que es real. Claro. Claro. Tú ves en las iglesias abarrotadas de gente que tú no lo vas a ver más, pero por lo menos esa Ese semana día, sienten claro. algo como diciendo, no, caramba, o sea, esta El semana, arrepentimiento. o sea, algo, remordimiento, Sí. arrepentimiento, que no es lo mismo, pero van a la iglesia. Y los llamados cristianos, que decimos que vamos a la iglesia, ni en esas fechas vamos. ¿Cuántos de nosotros nos invitan a los matrimonios y los matrimonios de la iglesia y no vamos a la iglesia, pero sí vamos a la fiesta? Claro. Y nos llamamos Hombre de fe. hombres de fe, lo que sea. No, a la iglesia no, voy a ir al baile, pero no voy a la iglesia. O sea, no voy a acompañar Claro, a mi amigo que se está casando en ese momento crucial. Mire, yo tengo un problema con mucha gente. A mí, por ejemplo, lo que decía Javier ahorita, las personas que van a la iglesia, que están ahí siempre y que luego salen y cometen errores o pecan, para mí no es tan grave, porque yo pienso que de pronto van a la iglesia, pero a lo mejor son distraídos, les entra por aquí, les sale por acá, y salen y de pronto se escudan mucho, y no los critico porque cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas, pero se escudan mucho en el hecho de que somos humanos, somos imperfectos, las tentaciones, la carne es débil, etc. Y eso es justificación, ¿no? Sí, es una justificación que ellos ponen, que aunque yo no la comparta, tengo que respetarla, porque a lo mejor sí es cierto que yo, por ejemplo, con la comida chatarra, sé que no debo comerla, y si yo voy al nutricionista le digo, entendido, no voy a comer más grasa, lo que quiera, pero salgo y me dan unas ganas de una salchipapa y me la como. Es decir, entiendo cómo la gente peca y va nuevamente a la iglesia. Lo que no entiendo es cómo existen personas, ¿no? Entre sus amigos prelavados hay algunos, tengo otro grupito por ahí, que discuten con tanta autoridad. Un saludo también a todos ellos y a los... Somos del mismo grupo. Ahora, pero en los prelevados no pasa tanto como en otro grupo que tengo. Ustedes saben quiénes son. Que con tanta autoridad discuten y hablan sobre esas cosas, pero créame que yo, que no soy creyente, me sé los 10 mandamientos, y ellos que creen que esa es la receta para la salvación, que no los cumplan. Y está bien por lo que dijimos ahorita, que somos humanos y cometen errores, etc. Pero que crean con una arrogancia que ellos son salvos.
porque a pesar de que pecan y cometen errores, van y se arrepienten. Y que yo, no importa si soy si soy buena persona, no importa si soy generoso, no importa si soy un buen hermano, un buen amigo, solo por el hecho de no creer en Dios voy a arder en el fuego del infierno, porque no comparto su palabra y porque... Pero, oye, en mi defensa, yo no es que niego la existencia de Dios, como decía hace rato, y no es que yo no crea en Dios porque no me da la gana de creer. Es porque su mensaje tal vez me ha estado llegando, pero todavía no llega de forma contundente. A todos nos puede pasar. Y yo no estoy oponiéndome a algún día llegar a creer. Bastante escrito, por favor. Pero yo sí creo que la gente se pasa de fanática cuando por ir a la iglesia una vez a la semana ya se creen con autoridad para condenar al infierno a otro. Eso es fanatismo. Porque no están basados en algo. Están pensando, a ver, en esto de las religiones y creencias es como en el fútbol, mis queridos amigos. Ajá. Cuando juega la selección, tenemos a un técnico cabecera, pero hay 18 millones de técnicos. Hombre, gente que no ha pateado un balón en No su ha pateado vida. nunca, pero es que así, es que entonces, Exacto. el técnico, entre los comentaristas deportivos, no nos hagamos el... Oye, el técnico es el que los va a entrenar El que todos los los días, pero un tipo sentado en su celular cree saber más que el técnico, Ya, siempre. y lo mismo es Pasa lo mismo, en ¿no? cuanto a religión. No conoces ni aún tu propia denominación. No creo en religión, porque religión digo que es una. Claro. El Ecuador es cristiano. Una religión. Con diferentes denominaciones. Con diferentes denominaciones. Pero ni eso conocen bien. Ni eso conocen Ni bien. el origen siquiera. Pero tenemos para criticar la vida de es que estos hacen esto, es que estos hacen otro. Y todos, mire, cuando hay un comentario que dice, yo pienso, yo creo, a mí pensar, a mí se me derrumba el criterio. Porque es, a ver, yo pienso igual, pero ¿qué tú dices y lleguemos a un acuerdo? Pero cuando quieres imponer tu pensamiento, Ajá. estás violando el derecho de creer del otro. Yo, por eso, desde que Ahí empecé sí es diciendo, ahí es el fanatismo. eso es el fanatismo. Entonces, yo ven aquí y les dije al principio, con mucho respeto, cuando le acepté la invitación a Frank, yo sabía también a lo que venía. Le digo, hazme las preguntas que sea, y tampoco es que vengo a defender como que si mi denominación es la única verdadera. Aquí nunca lo he dicho eso. Exacto. Ni lo voy a decir. Hay una pregunta antes de pasar al último. A las preguntas, por favor, también, que tengo aquí. al último video que tengo acá. Hay familias, o por eso, yo decido, dentro de mi hogar, yo decido buscar a Dios. Asisto a un templo católico, perdón, a una iglesia, a un templo evangélico, a un adventista, bueno, la que yo decida. Yo estoy voy yendo los domingos y llego a mi casa a inculcarle que tú tienes que ir a mi iglesia, tú a mi iglesia, tú a mi templo, todo. O sea, ¿por qué si yo decidí buscarlo, por qué tengo que inculcarle a mis demás familiares que también tienen que asistir? ¿Por qué no esperan que llegue el momento que yo diga, yo Javier ya siento la necesidad de buscar a Dios? Pero ¿por qué tenemos que inculcarle a nuestros familiares que tienen que asistir a esa iglesia? Ya es porque, a ver, eso tiene muchas interpretaciones, Javier, porque puede ser hasta del cambio que yo he visto, pero es que el cambio yo no lo tengo que decir. Es como cuando bajamos de peso. Yo puedo decir, uy, yo estoy flaco. Es como yo me veo. Sí, pero yo me veo. La semana exacto. pasada hablábamos de la autopercepción y decíamos precisamente eso. Yo me percibo flaco, pero eso es algo que está aquí. Aquí, pero cuando realmente yo estoy bajando de peso, cuando los de afuera me dicen, oye, te ves delgado, estás bajando de peso. Entonces lo mismo es cuando yo estoy acudiendo a una iglesia. El cambio se me tiene que ver, pero yo no soy el que tengo que decirlo. Exacto. Eso se me lo tiene que notar. Tiene Entonces que notarlo. viene mi hermano, mi primo, mi mamá, mi cuñado. Tú dices, oye, yo te conocía, o sea, algo Claro. estás haciendo tú, yo también lo quiero. ¿Ves? Pero o sea, una cosa es que se note, Exacto. otra cosa es que tú me obligues. Claro. O sea, a eso quiero, o sea, ese es el tema de la pregunta. Muchos obligan, o sea, como padres obligan a sus hijos a asistir. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Mis hermanos no acuden a la iglesia, a la mía. Ok. Y tampoco es que los No voy puedes, a claro. obligar, No, a decir, pero ni sí les chantajearlos, hablo ¿no? Y les digo, mira, pero busca a Dios. Claro. Acércate a Él. Pero, y soy pastor. O sea, su soy consejo, ministro, o sea. es mi consejo. Es otra Entonces, cosa. Yo nunca lo puedo dejar de hacer. Claro. Nunca lo voy a dejar de hacer. Una pregunta.
si alguno de tus hermanos no asisten a tu iglesia, Ujú. ¿asisten a alguna otra iglesia, alguno Sí, de ellos? Unos sí, ¿Y- otros y ni cómo- son como tú, agnósticos. Ok. Tengo uno que es agnóstico. Ya. Él no es Y ateo, los que es son, agnóstico. ya, y los que son creyentes y tienen otra denominación, ¿cómo te sientes tú frente a eso? O sea, ¿te preocupa, te sientes en la obligación de pronto Como convencerlos? hombre de fe, Ujú. como hombre de Biblia, lo que yo he querido es inculcar, mi misión, ¿cuál es? Es que reciban a Cristo en su corazón. Lo recibes de corazón a Cristo, yo estoy tranquilo. Ya, no, Yo no podrías estoy- darme mejor respuesta. yo Me estoy satisface, tranquilo. A me mis sat- amigos, faci- A mis satisface amigos escuchar les he eso. hecho eso. O sea, cuando yo converso con eso, mira, ¿sabes qué? Yo te respeto, perfecto. Tenemos un amigo en común, Ujú. que lo queremos mucho los dos. Y yo he hablado con él, me ha preguntado, le digo, ñaño, esto, que no se puede casar porque su religión, que se divorció con o sea, hermano, acércate al Señor. Y si tu nueva esposa quiere casarte, yo te caso, ¿cuál es el problema? Claro. Pero cumple un anhelo de acercarse al corazón, pero por el dogma de la iglesia, de la Tiene denominación, problemas. No permite. No puedo hacer feliz a mi nueva esposa. ¡Oh, caramba! Claro, ahí hay un problema. ¡Ay, caramba! Y así, ¿cuántos hogares estarán? Porque incluso la religión afecta también a los hogares. Claro. También afecta Afectan los Oye, hogares. he escuchado historias donde si tú te casas con fulanito, tú no puedes volver a ver a tu familia. Porque es decir, voy a ponerles un ejemplo ficticio. La chica pertenece a tal denominación de la iglesia y el chico de pronto es de otra iglesia. Entonces, para poder casarse, Tú tienes que renunciar a una exacto, iglesia. a la iglesia de él, en este ejemplo ficticio, por si acaso, en la iglesia de él no les importa. Contarle que usted sea feliz, tráigala, si ella se convierte enseguida o si no, no. Su felicidad es lo que nos importa. En la iglesia de ella, no. Él tiene que convertirse, si no, no se pueden casar. Ya, Y en el momento en que se case con usted, no puede volver a hablar con la familia de él, a menos que todos se conviertan. Eso es como un secuestro prácticamente. Eso es lo que yo decía, el fanatismo. Así Entonces, es. para continuar con este tema, vamos a colocar el segundo video y continuamos luego el segundo video con el análisis del video y las preguntas que hicieron exactamente en el en la chat. página, sí, en el chat. por Vamos pues. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No existe la mínima posibilidad de que Dios pueda agradarse de nosotros si no tenemos fe en Él. ¿Qué es la fe? Presta mucha atención. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. En otras palabras, fe es creer. La fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Ujú. ¿Qué opina usted, pastor? Te lo digo con un testimonio, algo personal de lo que es fe. Cuando nos casamos con mi esposa no teníamos carro. Y estábamos ahorrando para comprarme un carro. Y una vez estábamos en Manta, en la ciudad de Manta, estábamos ejerciendo ministerio en Manta. Y yo arreglando la casa encontré un manojo de llaves. Ya ver, porque se nos había perdido la llave de una puerta. Y encontré una llave de un carro. La limpié, le metí aceite, le limpié la llave del carro y dije, ya tengo la llave, ya tengo carro. Solo Porque faltaba- ya tengo la llave. Ya tenías la Y llave. empecé a decir, ya tengo mi carro. Empecé a O sea- cargarlo en el llavero de las llaves de la casa, la llave del carro. Y era como cuando tú tienes tu carro que cargas las llaves del carro. así, Claro. y yo O decía, sea, tú ya te tengo mi mentalizaste carro. en que esa era la llave Ya de tu tengo carro. mi carro porque ya tengo la Llave. llave. Ok. ¿Qué decía el video? La fe es la certeza. La certeza de lo que no es, lo que va a venir. Eso es fe. Eso es fe, sí. ¿Y qué crees? Se No cumplió. pasaron 6 meses. En menos de 6 meses. En menos de Wow. 6 meses. Porque nosotros de Manta nos trasladaron a Guayaquil. Y eso fue como a mitad de año. Para diciembre yo ya tenía mi carro. O sea, el hombre de fe es tener la plena certeza de creer en algo que no se ve. Es decir, Y lo quieres tener a pesar de. yo no lo veo a Dios. Sé que Él existe, como dice Fran. No, yo no digo eso. No. Tú Yo no sé dijiste- si existe. No. Tú dijiste, o sea, no existe, pero sí crees.
O sea, no lo ves. Crees una No. existencia. O sea, yo hablo de que decía que la gente de ciencia, por ejemplo, tiene la certeza de algo a pesar de que no lo pueda ver, pero lo sabe. Así como los creyentes creen en Dios aunque no lo vean. Yo Eso digo, no o sea, estoy todavía en esa categoría. creemos, o sea, las personas, a pesar de que no recuerdo muy bien qué parte de la Biblia dice que Dios dijo que cada persona es su propio templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no estoy equivocado. Y las personas de fe son las que tienen en su corazón a Dios, aunque no lo pueden ver, pero sí saben que Él obra en ellos. ¿Se considera esa una persona de fe? Una persona de fe es cuando lo demuestras que a pesar de lo que estás viviendo, tú ves más allá. Estás sin empleo. Una persona que no es de fe, ay, no tengo trabajo, pobrecita de mí, la autoconmiseración. La persona de fe, Señor, yo sé que ya tienes el trabajo para mí. Y oras pidiéndole, bendiciendo tu currículum, cuando vas a dejar un interés de trabajo, voy en tu nombre, Señor, pero yo sé que voy a tener el trabajo. Una cosa que yo hice, solo déjame terminar la idea, Fran, perdón, que estoy embalado. Tranquilo. Por ejemplo, nosotros tenemos discípulos que tienen, discípulos feligreses, ¿no? Se les llama discípulos, que tienen sus negocios de venta. He venido con la palabra de Dios a cambiarles la mentalidad. Ay, en estas épocas bajas, ¿no? Ay, apenas vendemos $20. El que tiene a Dios no dice eso. El que tiene a Dios dice, gracias Señor, porque permitiste vender $20. ¿Qué son $10? No, eso no es el lenguaje de fe. Ya, El lenguaje claro. de fe es que Es yo positivo. quiero ver mi negocio. Este negocio es para ti. Yo lo voy a invertir porque tú me vas a fortalecer. Eso es lo que decía, la certeza De lo que de no lo se espera ve. y la visión de lo que No no se se ve. ve. Exactamente. Eso es fe. Tú acabas de decir algo importante, Gustavo. Cuando los discípulos, a pesar de estar desempleados, un hombre de fe hace el currículum en el nombre de la fe y todo lo que tiene que hacer y la preparación. ¿Cómo le podemos llamar a una persona que en nombre de la fe dice, ya, Dios me va a mandar algún trabajito y se queda en la casa Eso es y duerme fanatismo. hasta tarde? Eso es Eso no es fe eso verdadera. eso no es Estamos de acuerdo, porque lo que No, esperaría eso no es uno es que, por ejemplo, El trabajo no te va a llegar del cielo. saben que no me acuerdo quién dijo, ustedes que siempre están pendientes de todo y les encanta corregir, no voy a decir para no equivocarme. Pero tú No sabes recuerdo que- quién dijo, sí, tú sabes quién eres. No recuerdo quién dijo, yo creo totalmente en la suerte y todos los días me preparo para que el día que llegue, o sea, no, ¿saben qué? No recuerdo cómo iba la frase, pero dice que para que tú logres conseguir el éxito, no es suficiente con creer o con tener fe, sino que tú tienes que prepararte para cuando llegue. Es La fe me decir, lleva a la si acción. tú pides, es como a forma de cacho me lo contaron, pero es una enseñanza del tipo que está en medio de un huracán y entonces viene una lancha a salvarlo y él dice, no, yo tengo fe en Dios y él me va a salvar y se va a la lancha y luego viene Yo lo utilizo en las un prédicas barco. Y para salvarlo dice, no necesito el barco porque Dios me va a salvar. Luego viene un helicóptero y no. Y muere y va donde Dios y como era un hombre de fe, obviamente fue al cielo y le reclama a Dios diciéndole, pero yo tenía fe en ti, ¿por qué no me salvaste? Dice, pero te mandé una lancha, te mandé un barco, te mandé el helicóptero. ¿Qué más quieres? ¿Qué más querías? Así es. Es decir, tú no puedes, lo que decíamos ahorita, escudarte en que tengo fe para no mover un dedo, porque no puedes dejar que Diosito solo haga todo el trabajo. Es que así no actúa. Ya. Permítame, Sí, como sí, hombre sí. de fe y como hombre de Biblia, la Biblia dice, el cielo sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. ¿Ok? Es decir, ¿a qué se refiere este pasaje? Es que yo también tengo que... Dios bendice cuando yo camino. Dios no me bendice para caminar. Ya. Dios dice, aliéntate y sé fuerte, que yo estaré contigo. Hay algo, me acordé de algo gracioso.
Hay mucha gente que dice, Dios dijo, ayúdate que yo Yo te te ayudaré. ayudaré. La Biblia. Oye, me he matado Eso no dice buscando, la Biblia. Eso me he no. matado buscando en la Biblia. Ahora- ¿Dónde Dios dijo No, eso? dice- Ahora sí, Gustavo, por favor, responda. Vamos con las usted. preguntas, Vamos con porque las se nos Exacto, acaba. a esas Se nos preguntas acaba el de- tiempo y- Sí. oye, fueron unas Ayúdanos, preguntas que nosotros te ayudaremos. Hay unas preguntas que cuando empezaron yo le dije a Frank, yo me empecé a trabajar en esto. Una de las preguntas, ¿la iglesia o la religión prohíbe métodos anticonceptivos? La religión sí, por sus dogmas. ¿Sí? Por ejemplo, como donar sangre. Hay una denominación que prohíbe Claro. donar sangre. Y es como contradice lo que Jesucristo hizo. Jesucristo dice murió Dios, y dio claro. hasta la última gota De de su sangre. sangre para que nosotros Para seamos salvar a libres. toda Pero la ellos dicen humanidad. que no. ¿Qué, Fred? Entonces, Fanatismo. el Eso es método dogma es dogma. y no es la iglesia, No es- es una denominación Es una la que lo denominación. prohíbe. Continuamos. La Biblia siempre es provida. Entonces el método anticonceptivo, bueno, pues que también se casan unos jovencitos, es que va a ser pecado porque no quieren procrear, ¿no? Pues prepárense para ser padres. Tampoco Claro. no voy a decir como pastor, hey, de una vez tengan hijos y no están ni siquiera preparados. Preparados. Entonces, Claro. no, entonces no. Vamos al infierno a pesar de ser buena gente. Otra pregunta le dijeron aquí. Entonces yo lo quiero hacer como método de una historia. Estás en la playa, hay tres tipos. Está Frank, está Gustavo y está Javier. Entonces uno de los tres es buena gente, todo el mundo lo quiere. Ese Y él es dice, ese es Javier. Dice. Y dice que yo, como soy buena gente, la barca está a 100 metros. Yo salto y voy a llegar a la barca porque yo soy buena gente. Ni a metro y medio y cae en el agua. Luego está Frank, que es más o menos buena gente. Él no se lleva bien con algunos, pero tampoco mal con todos. Él no es tan bueno ni tan malo. Y dice, no, como yo sí, yo sé que salto y llego a la barca. Él corre 40 centímetros cae el agua. Viene Gustavo, que es un triste, pobre Pobre. desgraciado, que él no se le posan ni las moscas de lo mala gente que es. Ya. Y él también dice, no, yo no tengo Dios fe en nadie, yo voy y llego. Ninguno de los tres llegó a la barca. Ok. Esa es la respuesta a la segunda Esa es la pregunta. respuesta. Es que buena gente, perdóname, yo siempre sé decir aún en las prédicas, de buena gente está yendo el infierno. Entonces, Porque no es que, perdóname, Sí, sí. no es la moral ni la ética. Es, volviendo a lo que dice la Biblia, nadie viene al Padre Sin sino el Hijo, por el mí. Hijo, sí. Yo te dije hace un momento, lo más importante a mí es que mis amigos, mis conocidos reciban a Cristo. ok. Que hagan su oración de recibir a Cristo. La religión, la denominación, que acuda a la iglesia viene después. Pero lo importante es que tú recibas a Cristo, porque eso dice la Biblia. Ok. Entonces, como yo hombre de Biblia y hombre de fe, lo que quiero, lo más importante, es que tú recibas a Cristo. El resto viene después. Entonces, para llegar al infierno, es que no has recibido. No es necesario Ser buena gente. ser pues. buena gente para ir al cielo, No, sino recibir a Cristo. Ok. Otra cosa, los ateos, Ujú. el que no tiene a Dios, está en contra de eso. Entonces yo una vez me senté con él y dije, perfecto, hagamos una cosa. Tú dices que no, yo digo que sí. Los dos morimos. ¿Quién tiene más de perder? A lo mejor yo que creí en el cielo llego allá y no hay cielo. Pero ¿Perdí lo- algo? No, pues perdí lo, nada. lo peor que te puede pasar es simplemente, No, porque mira, en el libro, no ha sido. No ha sido lo que me pudo haber pasado. Claro. Pero que tú dices que no hay cielo y que no hay vida eterna y que no hay Dios. Y si mueres y si hay, ¿quién perdió? Chuta, Claro. lo que me perdí. ¿Quién perdió? Eso es lo que va a perder, obviamente. Yo claro. teniendo a Cristo en mi corazón, yo no pierdo nada. Yo gano. A lo mejor Claro. llego allí y no hay nada, no hay nada. No hay nada. Se acabó. Y no pasa Pero nada. Y si había. Claro. Entonces, para ir al infierno, bueno. por si acaso. Otra No. pregunta. Las reglas, diezmos, persignarse, confesión, ¿está en la Biblia? Eso lo escribió un gran amigo. Entonces, los diezmos es bíblico. Ya le hemos visto cómo se ha ido Deformando, interpretando y usando. dañando como en los videos del caballero aquel. Pero el diezmo es bíblico. Sí, sí, es bíblico. El persignarse es un dogma, es una tradición. Claro, ¿Dónde está en la Biblia que yo tengo que pasar por el cementerio y hacer la señal de la cruz? claro. Eso es dogma, no es Biblia. ¿Sí? Eso es dogma de la iglesia. De la iglesia. Quiero acotar algo ahí. Es un dogma, está claro, no es bíblico. Mi opinión, a mí en lo personal no me molesta. Es como cuando un militar se cuadra y le a la Exacto. bandera, por ejemplo. Exacto. Es un respeto que le muestra, pero no le hace daño a nadie. Claro. A pesar de eso, no es bíblico. No es bíblico. O sea, Ok. pero con esta señal no podemos interpretar de que yo, con lo que estoy haciendo, persinándome, estoy elevando, recordándome de que Dios existe y que murió por nosotros en la cruz. Depende cómo Claro. tú lo hagas. Porque yo conozco
gente católica que es muy creyente y su señal de la cruz es eso, lo que tú dices. Es una señal de veneración y de reconocimiento que dio en su vida. Perfecto. Pero cuando lo haces por otras cosas costumbre, negativas. mecánicamente, Pero la pregunta era si está en la Biblia. Y de No hecho está en la puede Biblia. ser, como yo decía, que lo hacen por respeto, por exacto. reconocimiento de que Jesús murió en la cruz y por eso la señal, pero no está en la Biblia. Mi Es papá- un dogma. Mi papá es católico. Y como dijimos al principio, no todos los dogmas son malos. Exacto. Exactamente. Mi papá es católico. Él tiene su escapulario, él lo Ya. tiene en su carro, lo tiene en su pecho. Y él tiene su fe. Y yo sé que esa es su fe, pero lo hace de acuerdo a su fe y a su creencia en el respeto. Claro. Exacto. O sea, Pero no. No o mecánicamente. sea, estas imágenes lo que hace es recordarnos de que existe Dios, Ajá. de que existió y que gracias a Él somos los que somos. Exacto. Jesús. Perfecto. Como respeto. Sigamos, otra pregunta. Otra pregunta que hacían ahí, la confesión, si es que se tiene que confesar los unos con los otros. Bueno, mi querido amigo, en la Biblia lo dice que sí. Si tú eres creyente, puedes buscar en tu Biblia, en la carta de Santiago, capítulo 5, versos 16 y 18, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad para que seáis sanados. O sea, es decir, dos pecadores se pueden confesar. No, tampoco así. No, pues hago una pregunta, yo estoy Sí, haciendo la perfecto, pregunta. Tampoco así, pero en cambio, a ver, en mi iglesia, en mi denominación, no hablamos de la confesión per se, pero en cambio en la asesoría que nosotros hacemos, nosotros le llamamos pastoral. Sí, o sea, Sí, es una cita de edificación. Entonces tú vienes y me dices, mira, engañé a mi esposa, cometí esto de aquí, hice un negocio mal. Bueno, vamos viendo lo que dice la Biblia para salir de eso, que tú te arrepientes, dejes de hacer y vamos al cambio. o sea, ¿por qué le hice esa pregunta, Gustavo? Por cuando en la actualidad vemos que dentro de las iglesias, los templos, los cultos, hay pedófilos, violadores. O sea, hablemos padres, pastores, violadores, pedófilos y todas estas cosas, pero te dicen que tú tienes que confesar. ¿Cómo un hombre que es un pecador a alto nivel le exige a un feligrés de que tiene que confesarse? Ya. Ahí sí ya es entre Dios y ese caballero, No, ahí ya no pasa nada. Pero Claro. lo que yo te voy. No, o sea, es una pregunta donde usted puede sacar Perfecto, es que te exactamente. digo, pero es que si tú vas con un problema y vas a buscar ayuda, vuelvo y repito, mi denominación, mi iglesia, el CENTI, nosotros damos esa ayuda en cuanto a lo que estoy diciendo, una cita de edificación, problemas personales, laborales, financieros, damos charlas a empresas, a matrimonios, y le damos una ayuda, bíblicamente hablando, pero la última decisión es suya. Obviamente. Nosotros lo aconsejamos según la El- Biblia. Perfecto. Siga, siga. Entonces ellos, para poder ayudarlos, tú tienes que abrirte y decir las cosas como son. Si no es que como que uno manda al doctor, Claro. estoy enfermo. O sea, prácticamente cuando asisto yo a una persona que considero yo que es totalmente de fe, que yo puedo analizar de que es un hombre íntegro, puedo decir que llegaría a ser como un psicólogo que me aconseja de cosas positivas. ¿Sabes qué? ¿Sabes Exactamente. qué? Yo no lo veo tanto así. O sea, sí tienes razón en que si yo sé y estoy consciente de que el líder de mi iglesia no es ningún santo, No, es que no puedo decir obviamente, es que no puedo decir que es un obviamente, santo. No, a ver, entienda Pero lo que por su estoy fruto lo diciendo. conocerán. Si yo sé que él es más pecador que yo, obviamente voy a tener mis reservas en ir a confesarme con Pero- él. Sí, o sea, no, Es que no he terminado. No, es que te corto, ¿sabes por qué te quiero cortar en esa parte, Dime. Frank? Porque el fanático, sabiendo que él no es de fe, cree que sí es un hombre de fe. No. A pesar de A lo que yo de iba, a cometa lo los que yo errores. iba, a lo que yo iba es a esto. El fanático puede tener las pruebas en su cara y va a defender a capa y espada al padrecito. Exactamente. Entonces él se convence a sí mismo, Como el señor del video. se convence a sí mismo de que su líder religioso no ha cometido ningún pecado. Entonces no está consciente, porque el fanatismo los lleva a un nivel en el que pierden la conciencia de lo que es real y lo que no. Ahora, lo que yo te decía, si yo estoy consciente de que mi líder religioso comete muchísimos más errores que yo dudaría mucho en ir a confesarme con él. Pero te hablo de que si yo soy consciente de eso es porque no estoy tan hundido en el fanatismo de esa denominación o de esa iglesia en particular. Ahora, yo no lo veo tanto desde el punto de vista como pedirle consejo, porque en la Biblia lo que
cuando era Santiago 5, ¿no? Sí. Lo que Jesús dijo fue, confesaos los unos a los otros tus pecados. Pero yo, perdón. Santiago. Ah, fue Santiago. Ya. Lo que yo, claro, es una carta. Claro, no era un evangelio. Listo. Lo que yo entiendo no es tanto como que tú tienes que ser santo para yo al confesarme mis pecados sean perdonados a través de ti. Yo lo entiendo como que necesito desahogarme, pero ¿con quién lo hago? Con alguien que comparta mi fe. Porque sería como que, para empezar, ahora está totalmente demostrado que si tú tienes una carga contigo, algo hiciste mal, y tú no lo confiesas, no lo hablas, no lo dejas ir, tú no puedes dormir por las noches. Es algo que te va a mantener, que te va a mantener intranquilo. Y estoy hablando desde el punto de vista psicológico, ni siquiera religioso. Pero ahora, si vamos al punto religioso con mucha más razón, alguien que comparta mi fe y que pueda entender, no tanto que me diga lo que yo ya sé, chuta, ñaño, hiciste mal. Eso yo ya lo sé. Porque yo la confesión la entiendo no tanto como que necesito hablar con esta persona que me diga qué hacer, sino que la entiendo más como que necesito ser honesto conmigo mismo, y la única forma en que quede claro que estoy arrepentido de lo que hice es que lo confiese, en lugar de seguirlo ocultando. No tanto hacerlo consciente, sino es abrirte para poder recibir ayuda. Por ejemplo, yo dije, yo no fui pastor desde que nací, era adolescente, Claro. y fui donde un sacerdote amigo, donde un cura, y tenía problemas. Yo le dije, yo quiero hablar. Entonces él me dice, ¿quieres que te lo acepte bajo secreto de confesión? Yo le dije, amigo, hermano, mira, como tú quieras, pero yo estoy mal y quiero que me oigan. O sea, yo estoy viviendo esto. Entonces, más cuando, si vamos con la confesión de que sí es santo, que sí es puro, que el que está delante, ya me estoy dejando llevar por el dogma, pero cuando yo voy y hablo con alguien es para abrirme y buscar ayuda, es que necesito decir lo que estoy viviendo. Claro. ¿Verdad? O sea, Gustavo, mira, ¿sabes qué? Yo vengo acá a la iglesia, pero yo estoy teniendo 3 mujeres y ya no sé qué hacer. Dios mío, santo, puede ser, ay, Dios mío, santo. Es que tengo... Compa, yo con una no sé qué hacer. Mentira, mi amor. Mentira, todo bien. que embaracé a una mujer y no sé cómo decirle a mi esposa. Entonces, claro. Tú tienes que decir cuál es el problema para yo poder Exacto. ayudarte. Pero verás, lo opuesto de confesarte con alguien de tu fe, sea tu líder religioso, sea cura, pastor, etcétera, yo creo que la clave de confesarte es admitir lo que hiciste. Un error. Porque, exacto, porque yo lo sé. Yo sé que me equivoqué, yo sé que fallé, pero ocultarlo, echarle tierra encima, eso es algo que... Ya eso es para que... Vamos a avanzar. Sí. Siga. ¿Debe tener un don especial para ser pastor? Me preguntó alguien. Yo le dije, sí, el don del servicio. Si usted no tiene don de servir, no puedes ministrar a la gente. Claro. O sea, entonces No puedes ser ni pastor ni cajero de banco. Es que solamente vas a dar un chavo, es un conferencista. Ahí se convertiría como en un trabajo a sueldo. No Exacto. voy, cobro mi plata. Y la Biblia dice que hay muchos que se vuelven mercaderes de la fe. La Biblia Sí, lo dice en el exacto. Evangelio. Entonces, no solamente el problema, sino se volverías un conferencista, das un tema. Pero no solamente es el tema, sino el servicio que le das a la gente. Entonces, Otra pregunta. el diezmo, acerca del diezmo, el diezmo no es obligación. ¿Sí? La Biblia habla en Corintios, el apóstol Pablo, Dios ama al dador alegre. Es un principio, eso ya tendría que hablar otra hora. Hay que son mandamientos y son principios. Cuando se habla de principios, porque fueron primeros que los mandamientos. Ok. Y el diezmo se habla antes que fuera mandamiento. Entonces, por eso es un principio. Perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, pero Dios ama al dador alegre. Por lo que hablábamos hace un momento, el que alegremente da, ver los resultados que en su vida se está dando. Claro. Perfecto. Uno que hablaron también de los dones del don de lenguas. Que si eso es que... Bueno, O sea, la labia que le llamamos nosotros. no, Javier. No. Hablar El don de en lenguas. que hablar, algunos perdón. que empiezan con O sea, hablo latín. Cuando el espíritu te toca, Cuando el Ah. te conviertes y... Que si no hablas don de lenguas, entonces está mal. Perfecto, vámonos a la Biblia. Como hombre de Biblia, tengo que responder la Biblia, por eso le dije hace un momento, la Biblia se interpreta sola. Claro. El apóstol Pablo, 1 Corintios 14 y 9, déjenme ponerme mis ojitos para leer bien. El apóstol Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar que 10.000 en lengua conocida, en lengua desconocida. Pablo, el gran Pablo, Claro. el artífice del movimiento que se conoció en el mundo del cristianismo, dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar que 10.000
en palabra, en lengua desconocida. Nunca entendí qué, o sea, qué significa o qué hace, qué poder puede tener que una persona se ponga a hablar en algo que yo no entiendo. Ay, ¿Y cómo pueden las personas admirarse y alabar dogma. Es que creen que, y envidiar de cierta forma que Ya. llegan ellos también a fingir lo mismo que el están viendo? fanatismo, Javier. Entonces, ay, es que está el espíritu, porque alguien habla así, y la Biblia no habla de eso. Sigo hablando de Pablo, porque este tema es bien larguito. 1 Corintios 14, 27. Si habla lengua extraña, dice el apóstol Pablo, perfecto. ¿Hay alguien que habla lengua extraña? Perfecto. Pero si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo o para Dios. O sea, si estamos hablando, porque el don de lengua es un don que está en 1 Corintios, que lo habla y dice que es verdad, pero si hay don de lengua, tiene que haber alguien que interprete. Que interprete. O sea, sí, perfecto. El Espíritu Santo quiere hablar y manifiesta un don de lengua, pero tiene que haber alguien que lo interprete. Pero ¿de qué vale que alguien dice que y nadie entiende? Y, por favor. Pero que aplaudimos, no sabemos lo que está No diciendo. sabemos. Y la Biblia dice perfectamente, hágase todo decentemente con orden, pero otra cosa. 1 Corintios 14, 12. Lo que anhelan dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. Lo que tú dices, lo responde Pablo, mi querido Frank. ¿De qué vale que alguien hable en lengua extraña? Pero no es edificación. Entonces, Exacto. si hay don de lenguas, pero tiene que haber alguien que lo interprete. Y los dones, todos los dones de sanidad, de lenguas, de profecía, don de servicio, todos los dones son para edificar. Entonces viene una persona, Fran, Javier, a mi iglesia, o a cualquier iglesia, y hay una manifestación y dice, esto es locura, pero Claro. ¿qué gano? Más ¿A- bien, a dónde me ahuyento a la trajeron? gente. Claro. ¿A qué me trajeron? ¿Sí? ¿Cómo Listo. concilias la idea de un Dios misericordioso con narrativas violentas? Es lo que El estamos hablando. diluvio, la torre de Babel, ¿dónde fue que murió Sara? ¿Qué pasó cuando no se convirtió en sal? ¿Qué estaba La pasando? mujer, la esposa de Lot, cuando Sí. salió de Sodoma y Gomorra. De Sodoma y Sodoma y Gomorra. Gomorra. Pero es que aquí tienes que ver el contexto de lo que era la Ya. Biblia. Cuando habla, yo sé por dónde va esta pregunta. Dios manda a conquistar la tierra prometida. Él les ofrece una tierra prometida al pueblo de Israel, pero esa tierra estaba ocupada. Ok, Estaba ocupada. ¿Y cómo era la única manera de desocuparlo. desocupándola? Era conquistándolos. Ok, Y en la Biblia sí dice, yo soy pastor, soy ministro de culto, soy hombre de Biblia, en la Biblia lo dice, Dios manda, mata hombres, mujeres, ancianos, incluso niños de pecho, porque tenían que ocupar esa tierra. ¿Por qué? Por el mal de la gente. ¿Por qué vino el diluvio? claro, porque la Por gente el mal de la gente. estaba toda cubierta de corrupción. Por el mal. ¿Por qué Sodoma y Gomorra? ¿De dónde viene el El sodomismo. La De ahí. sodomía. La sodomita. Dice que la Biblia habla de que vinieron dos ángeles a la casa de Lot y los hombres de Sodoma fueron a golpearle la puerta a Lot para que se los entregue. ¿Para qué? Para abusar de ellos. Lot dice, no pueden hacer eso, muchachos. Miren, tengo mis dos hijas que son vírgenes, se las entrego y hagan lo que quieran con ellos. ¿Y qué cree que hizo el pueblo de Sodoma? No, nosotros queremos Preferían hogar al a hombre. esos. ¿Por qué hay esa narrativa violenta? Por la misma maldad del hombre. Del hombre. No por la misma maldad del hombre. Seguimos. ¿Qué evidencia tienes que tu interpretación de la Biblia es la correcta y la única verdad? Me preguntó alguien ahí. Ujú. Vuelvo y repito. O sea, esto se da en el tema de las religiones, como yo lo pregunté al iniciar. ¿Por qué no se respetan los evangélicos, los católicos, si sabemos que estamos hablando de un solo Dios? De un solo Dios. Vuelvo y repito. La Biblia se interpreta sola. ¿Y por qué es más? La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante de espada doble filo. No se tiene que interpretar de acuerdo a tu creencia, sino a lo que está escrito allí. Entonces, cuando yo ya le empiezo a buscar la quinta pata al gato o acomodarla a mi parecer, ya se convierte en dogma, se convierte en fanatismo. Ya O no sea, es- ya no es autoridad. prácticamente esto es como las leyes. Las leyes no son de interpretación, sino de cumplimiento. De cumplimiento. Perfecto, así es la Biblia. Así es la Biblia. Perfecto. Yo creo que ya estamos cerca del tiempo y nos hemos extralimitado también. Me gustaría de pronto una pregunta más para empezar a cerrar. ¿Y cuál sería su mensaje final en el tema de la fe o el fanatismo para que nuestros queridos internautas
que hayan participado, que estén justamente hayan estado en todo este podcast, sepan identificar la fe y el fanatismo. Listo. Termino con esta pregunta porque fue la más, pero la más común de todas. ¿Cómo justificas el sufrimiento de inocentes en el mundo si existe un Dios omnipotente y benevolente? Esta es una variante ajustada del dilema de Picón y que ya ni siquiera estudiantes de filosofía 1 lo nombran. ¿Quién es Picón? ¿Cuál es el dilema de Picón? Eso. Si hay un Dios benevolente, no tendría que haber maldad en el mundo. Picón es un filósofo griego. Si hay un Dios omnipotente, no tendría que haber maldad. Pero la maldad no es causa de Dios. Claro. La maldad es causa del hombre. ¿Quién es el que mata y viola? El hombre. ¿Quién es el que genera la violencia en nuestra ciudad? Imagínense, nuestra ciudad, para tocar el tema de la violencia. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones. Tú ves iglesias evangélicas pasando cada 3 cuadras, ¿o no? Denominaciones, en todos los barrios hay una iglesia. Sí. ¿Y por qué hay maldad? ¿Por qué vivimos como vivimos? Es que no es por causa de Dios, es la ausencia de Dios en el corazón de la gente. Dios no tiene nada que ver allí. Entonces, no es que Dios tiene que actuar porque las decisiones las toma el hombre, porque nos dio un libre albedrío. Incluso en la Guerra Santa, que fue en nombre de Dios, pero fueron los hombres quienes decidieron, vamos a pelearnos para ver quién tiene la razón sobre Dios. Pero no es que... La Guerra Santa. Claro. Palestinos ni judíos. Ese es otro tema, ¿no? Sí, y extenso. Viene Hamás el 7 de octubre y se le mete a Israel, mata, viola, secuestra y se lleva gente para allá. Pero va a Israel, ataca a Palestina. ¿Pero quién empezó? O sea, los palestinos mordieron al león y porque el león viene de adentro, entonces está mal. Esa guerra árabe-palestino viene desde los días de la conquista. Perfecto. ¿Por qué está afectando ahorita? Porque no se hizo eso al principio. ¿Sí? Entonces, para terminar ya mi elocuencia, primero agradecido con Dios por la vida de ustedes que me permitieron estar aquí con sus internautas en su programa. Fe, vuelvo y repito, es lo que los demás tienen que ver en mí. Amigos internautas, el mundo está cansado que le hable de Dios. El mundo quiere ver a Dios en tu vida. El mundo no quiere que sigan hablando y palabrerías. El mundo quiere ver, la gente, tus vecinos, tu familia, quiere ver el cambio en ti. Y eso solo se logra cuando en fe, con fe, yo me acerco al Dios verdadero. El dogma, lo que diga lo otro, utilízalo para bien, pero para tu cambio. ¿Sí? Tú puedes adorar imágenes, puedes adorar, puedes persignarte en una iglesia, puedes confesarte lo que sea, pero que se vea el cambio en ti, fruto de una relación con Dios. Ahí vamos a mejorar nuestro entorno. Pero si seguimos en nuestras creencias personales, en el que yo creo, es que yo me manejo, yo me imagino y aparto lo verdad, lo que dice la Biblia, entonces ahí es que generan los conflictos y la violencia humana. Entonces, fanatismo es cuando yo defiendo una creencia, pero no siempre tiene que ser una verdad, o no siempre será una verdad. Eso es fanatismo, defender una creencia. La fe, lo que vimos ahí en Hebreos 11:1, que yo creo y yo veo lo positivo a pesar de lo que esté viviendo. Religiones, aquí en el Ecuador hay una sola religión, pocas, porque también creo que la Bahá'í y la Oriente Medio, también hay poquitas, esas ya con muy pocos representantes aquí en Ecuador. Con muy pocos representantes. Pero el Ecuador, todo el Ecuador, en su gran mayoría, por decirle un 95%, es una sola religión, que es la cristiana. Las denominaciones es que son las distintas. Las distintas. Yo solamente quiero agradecerles a ustedes por esta invitación. Y bueno, déjenme echarme una publicidad. No se por preocupe. Estoy para servirles. No necesariamente tienen que ser adscritos a mi denominación, pero si usted quiere una asesoría, una consejería matrimonial, una consejería personal, nosotros la brindamos en nuestro centro de atención en la sede de la Tolita 1, cerca de la cancha de fútbol, en el segundo rompevelocidades. Usted entra a la primera entrada, no hay calle, por eso no digo la calle, pero conocido Tolita 1, usted entra por la cancha, la única entrada, la primera entrada al segundo rompevelocidades, ahí encontrará una casa blanca de 2 pisos con letrero Senti. Mi nombre es Gustavo Elcíbar, para atenderlos con gusto. Gracias, Javier. Gracias, Frank. Frank, un mensaje. Bueno, creo que
A pesar de que el tiempo se nos hizo corto, hemos tocado muchísimos temas que queríamos mencionar. Esperamos haber respondido, espero que Gustavo haya podido responder la mayoría de las preguntas que nos hicieron a través de redes sociales. Ha sido un tema que a mucha gente le llama la atención y del que no mucha gente quiere hablar porque generalmente causa polémica, pero es un tema súper interesante. Nosotros, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Estamos todavía en la categoría de fe o hemos entrado en fanatismo? Quisiera que cada uno de ustedes que nos están observando hagan una introspección, analicen sus comportamientos, sus ideas y dense cuenta si están teniendo fe en su religión, en su denominación, o han caído de pronto en el lado del fanatismo. Nunca es tarde para reflexionar sobre nuestras creencias y nuestras costumbres. Entonces esperamos haber aportado por lo menos con un granito de arena para ese análisis y ese autoconocimiento. Javier. Definitivamente este tema ha sido para mí totalmente importante. Mi mensaje sería que los evangélicos, cristianos, apostólicos, católicos, adventistas y todas las religiones que puedan existir desde la cristiana, nos respetemos el criterio y la creencia de cada religión. Si yo soy católico o tú eres cristiano o adventista, no significa que yo sea diferente a ti o que trates de inculcar lo que tú quieres que yo sea o creer en algo que tú crees. Para mí solo existe un Dios y es el que todos debemos de creer, y como lo dijo Gustavo, es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de consejo, es un Dios de vida, de orden. Entonces es lo importante que debemos de creer y pensar, y sobre todo olvidarnos del fanatismo, porque eso es lo que trae conflicto, trae guerra y trae muchas cosas negativas. Lo importante es la creencia en Dios y que todo lo que Él nos ha enseñado durante toda esta vida que murió por nosotros, deberíamos valorarlo y tomarlo en consideración. De mi parte, Javier Cabeza les saluda y lo esperamos el próximo día jueves a partir de las 20 horas aquí en tu podcast Café y Canela, un podcast de alto nivel, donde todos los temas que tratamos lo hacemos totalmente con objetividad, a la altura, sin ofender el criterio o el pensamiento de las personas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 20 horas.